Reyes del Drama. Reyes del Drama. Y aquí estamos con una actriz que está desde los inicios de Reyes del Drama apoyándonos, invitándonos a obras, estrenos de película y cómo no le íbamos a hacer un especial. Oye, aparte de ser actriz, también es productora de teatro, cine y televisión. O sea, podríamos decir que es una productriz. Así es. La conocimos en Pampa Ilusión como Esperanza Mardones, muy inocente Esperanza. Oye, y luego se convirtió en la icónica Dayana Andrea del Circo de las Montini. Ha participado en teleseries de todos los horarios, en cine y en variadas obras de teatro. Por estos días la podemos ver en teatro con una obra muy buena que se llama Reunión de Apoderados. Según su Instagram funciona a café, a siestas y a pilchas. Con ustedes para Chile y el mundo, María José Necochea. ¿Cómo estás, José? Por fin aquí con nosotros. Sí, porque la primera vez que nos juntamos fue en pandemia. Sí, po, pues en pandemia. con la Dani Lorente. Sí, Sí, po. por Zoom. Y Sí. a mí se me había cortado la luz, me acuerdo. Sí, yo estaba como en el auto, Sí. además. Sí, ¿cómo estás, José? Bien, contenta Qué de que bueno. me hayan invitado, muy honrada. Qué Oye. bueno. Oye, José. Oye, porque además tengo que decir que ustedes han crecido y yo me siento muy contenta. No me siento la madre de ustedes, pero me es como siento si muy contenta fuera. porque he visto cómo ustedes han ido avanzando y son una pareja muy de trabajo, digo. Sí, por supuesto. por supuesto. Yo no me voy a meter, pero son una pareja muy entusiasta. Además, están siempre súper informados, lo que es un agrado cuando a uno lo van a entrevistar. Así que, nada, y que hayan crecido y que estén en esto ahora. Sí, tenemos nueva notable. casa. Sí, pues Casa Televisiva, donde queríamos traerte, pues te habíamos tenido ya 2 veces antes. Sí, pues, Así y que- en el teatro varias veces. Sí, por supuesto. Sí, de verdad, por edad no calza, pero sí sería como nuestra mamá. No te creas, No, podría bueno. ser perfectamente. No. ¿Por qué? ¿Qué edad tenés tú? Yo tengo 38. Tú no podrías ser mamá No, mía. pues No, no. va, ¿viste? Sí, claro. Sí, Ya yo ves. tampoco. No Tengo nos 36. delatemos, no nos delatemos aquí. No nos pisemos la capa entre superhéroes. Oye, qué porque- divertido que están las Montini ahí Por atrás. supuesto, Sí, pues después te- te vamos a pedir que la firmes. Esa. Así que, El único Ay. afiche en el que he salido de una teleserie. ¿En serio? oye, hablando de las teleseries, hoy día vamos a hablar de todo. Porque queremos hablar de estas teleseries icónicas en las que apareciste junto a Sabatini durante 10 años. Y queremos saber también cómo te trata la vida por estos días, porque has hecho muchas cosas. Partamos Ay. por el principio. Por el principio, Sabem- ¿qué quieren saber? Mira, sabemos que de alguna manera u otra siempre ha estado ligada al mundo de la televisión, a los espectáculos, pero queremos saber de dónde nace ese gusto por la actuación. De chica veías teleseries, Seca. Me encantaba. adicta. No, sí, perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. O sea, yo cristal, topacio, me la zampaba todas. Me encanta. Sí, todas, me encantaban. Siempre me encantaron las teleseries. De hecho, nunca, cuando estaba en la escuela, como que nunca, yo quería terminar la escuela y después ver y probar suerte si es que me llamaban, porque yo claramente la mujer del mar no iba a ser, con este 1,50 m. Y claro, me gustaba mucho y nunca he renegado del género de la teleserie. Lo encuentro muy entretenido. Además que es una posibilidad para entrar, por lo menos en Chile, Sí. para entrar a la casa de la gente y tener un feedback súper interesante. Es un trabajo que además a uno no le enseñan en la escuela de teatro, por lo menos en la católica donde yo estudié, a uno no le enseñan a trabajar frente a cámara, entonces vaya aprendiendo de tus compañeros y yo tuve la gracia, la suerte de trabajar con, imagínate, pues puro crack. ¿cachai? Tremendo. Tus parejas televisivas, de ahí vamos a estar hablando de eso. Tremendos Sí, actores. Sí, pues Hasta tremendo Alfredo actor. Castro metido por ahí. Sí, que me sacaba la cresta. Oye, sí. estudiaste en la Católica. Estudié en la católica. ¿Cómo fue este proceso? Porque ahí hacen una prueba, es bien difícil, nos llegaría a entrar a la Católica. Sí, y yo fui bien demente, la verdad. Porque mi mami me dijo, postula otra cosa, y yo no le hice caso. Y hoy día que lo pienso, debería haberle hecho caso. Pero bueno, en fin. Sí, postulé locamente. Yo había ido a ver 2 obras que a mí me habían llamado mucho la atención. Una era Teo y Vicente Cegados por el Sol, donde actuaba Tito Noguera y Ramón Núñez, que hacían a Van Gogh. Tito hacía Van Gogh en la Católica, en la sala de arriba.
y la otra era ¿Quién me escondió los zapatos negros? Me encanta esa obra tan bonita. Cosa que Entonces- también vimos. Claro, cuando yo voy a ver los zapatos negros, yo digo, yo quiero hacer esto. Yo quiero que me pase yo creo que al público le pase lo que me está pasando a mí. Como entregarme. Yo soy súper buen público, además. Como que yo veo de Capitana Paje, como se diría, ¿cachai? Veo de todo y voy a ver lo que estoy viendo, digamos. No me siento en primera fila como algunos compañeros, que no vamos a nombrar y que te ponen cara de culo, como poniéndote a prueba. No, eso yo no lo hago. A mí me gusta. Yo encuentro que todo es un trabajo y es importante y hay una carga detrás que es no menor. Que Sí. no te resulte a veces a la wea nomás, pero sí, eso. Y bueno, postulé a la Católica, locamente, y solo postulé a teatro en la Católica. Primera opción y única. Te Primera lanzaste. y única opción, loca. Loca, porque mi mamá me dijo, inscríbete en arquitectura, por favor, igual, tú tienes capacidades, por favor. No te estoy diciendo que sea una carrera paralela, pero ¿y si no quedas? Eso mismo, ¿qué ibas a hacer si Claro, no porque quedaste? quedaban 28, eran 28 o 25 los cupos que habían. Súper poco. Súper poco. Yo no quería estudiar en la Chile, no porque no me gustara la malla curricular de la Chile, sino que porque como yo era un poquito estructurada, yo no quería estar en paro, básicamente. Ya. ¿Cachai? Entonces Matea. quería como cumplir mi ciclo, ¿cachai? Ciclo que cumplí, digamos. Terminé la carrera, entré a la tele, me casé, tuve la hija, hice todo lo que tenía que hacer. Me separé, hice todo como tenía que ser, en el orden cronológico. Pero claro, y quedé, por suerte. Pero y una prueba muy Buenísimo. estresante. Y a mí nos ponía unos números, me acuerdo, colgando, así como con unas lanas rojas y un número. Y a mí me tocó el 69. Mira tú. Más encima. Y dije yo, bueno, alguna señal buena me dará esto, porque podría haber sido el 666 también. Porque éramos muchos los que postulábamos. Buenísimo. Oye, y cuando estás dentro de la escuela de teatro, como que muchos actores se van un poco en la volada del teatro. ¿Pensaste como ir directamente por ese camino del teatro o alguna vez te tentó desde estando en la escuela por la televisión? ¿Te gustaba también ese formato? Lo que pasa es que a mí me gustaba el formato de las teleseries. Yo lo veía, yo lo consumo. Porque hay algunos actores que reniegan de la Sí, po. tele. Sí, po, claro. Y además que el estudiante de teatro, en general, cree que se la sabe todas. Sí, El estudiante de teatro es un poquito come on baby, pone a prueba a los profesores. Nosotros era un curso bien pesado, digamos. Yo tenía compañeros. ¿Quiénes eran de tu Power. generación? Mi generación era Fafifo. Ah, Fafifo era de mi sí. generación. De los que están actualmente Francisco trabajando Osa. en Francisco Osa, La Paz Bascuñán, estaba Kalapsky, Ya. director del Teatro de la Católica durante mucho tiempo, un cabezón gigante que es dramaturgo y profesor. Francisco Albornoz, también, otro director. Oye, puro seco. Sí, sí, y éramos rudos, pesados, como... Sí, pues ¿qué pasa eso? Que cuando uno es joven también como que yo hoy día miro para atrás y digo, qué pava, porque uno podría haber absorbido mucho más. O sea, yo era bastante esponja. ¿Y tú sentís que de esa generación habían hartos con prejuicios a la televisión? Caleta. Oye, ¿y tú sentiste cuando empezaste en la televisión algún rechazo de tus compañeros? ¿O esos prejuicios tal vez de No, los que se fíjate, hablaba? ¿O no te porque- importó en realidad? Me importaba poco, porque en realidad lo que a mí me pasó es que yo estaba terminando la escuela, yo estaba en el último año, y ¿Ya a mí- hacían los años 2000? hacía los años 2000, sí, no, un poco antes. Sí, 2000. Bueno, y yo me enfermo, me caigo de una escalera y se me hace una hernia y termino en silla de rueda. Bueno, Madre. y claro, y me quedaban unos meses para egresar. Y me acuerdo que Ramón Grifero era el profesor y me dice, bueno, tú pretendes hacer la obra en silla de rueda. Era Sor Juana Inés de la Cruz. Éramos 3 Sor Juana y yo era una. Y ya la verdad es que me puso un poco cara de... No or- daba para darle de, cierre. de no tenía muchas ganas de que yo siguiera ahí. Y me dediqué a hacer mi tesis en cama y después me quedaba un semestre que tenía que terminar y justo yo me entero de que la teleserie que venía de Sabatini, que las teleseries de Sabatini eran la época dorada, o sea, Sí, entrar al po. elenco de Sabatini era como, no Un sé, po, lujo. un lujo entrar a Si era como una Hollywood compañía directamente. teatral. Claro, porque era un elenco estable además. Entonces, y me entero que esta teleserie era La Salitrera.
Wow. ¿Cachai? Y yo dije, ¿cómo? O sea, tengo que partir con una teleserie de época, sería pero ya el plus Un máximo. sueño igual, Y po. mi abuela, además, creció en una salitrera. Entonces tenía un componente romántico también ahí importante. Y doy mi casting con Álvaro Espinosa, que yo estaba así, muerta de miedo, porque además Álvaro había sido compañero mío de escuela, más arriba. Y ese curso era bravo, Ya. eran rudos. Eran Ahí conocidos estaba por la ser- Javiera Contador, estaba la Mariana Loyola, estaba la Claudia Pérez, o sea, eran pesos pesados. Sí, po. Entonces, yo a Álvaro Espinosa, de hecho, le temía mucho. Y me toca hacer el casting con él y me fue bien, porque claramente andaban buscando un personaje puntual, que era esta Esperancita, que era una niñita con la carita redonda, que estaba detrás de un mostrador y que daba lo mismo si se veía esbelta y sílfide. No andaban buscando, como les digo, a la mujer del mar. Entonces, entré y lo pasé increíble. O sea, fue una experiencia atómica. Oye, yo de hecho quiero recordar esa experiencia porque trajimos un videíto, si es que me apoyan, que queremos ver juntos para que comentemos. A ver. De esperanza. Esperanza Mardones se llama. Tan conforme que veo a mi hermana con las cosas de la vida, tan alegre y tan entusiasta por trabajar en lo que ella llama el bien de todos, el bien humano. Y a mí, por el contrario, me parece que se mortifica más, que sufre más, que tiene menos trabajo. Y si, como ella dice, eso es bueno y es una esperanza para el porvenir, ¿por qué no ayudan todos? ¿Por qué el bien humano ha de ser obra solo de unos pocos? Tan conforme que veo a mi hermana con las Guau, cosas Qué de la vida. bonito. Qué bonito. Es Tan que este era un alegre personaje y que, tan que además entusiasta por crecía, trabajar en yo lo que trabajaba en ella la llama pulpería, trabajaba el bien de con Pepe todos, Sosa, que era puro el pellejo. bien humano. Tenía Sí. Schwarz a puro pellejo Y a y mí, Pepe por el Sosa, que era contrario, ciego. Me encanta. me Era un parece que se personaje genial. La mortifica pulpería era un más, espacio muy Roxana entretenido, Campos. donde yo sufre tuve más, grandes amigas como la que Roca tiene Campos, menos ¿cachai? Que me reía trabajo. mucho con ella, con la Luz Y si, como Jiménez, ella con la dice, Jimé eso es Rivas, o bueno, sea, tenía yo y es una un esperanza grupo para el importante, y porvenir, estaba con la Dani Lorente, además que ¿por éramos como qué no esta suerte de ayudan mellizas todos? contrarias, ¿no? ¿Por Donde yo qué era el como bien la humano ha de mojigata y ser ella era obra una loca de solo de unos Gentezuela. Y en un momento aparece esta posibilidad de audicionar para ir a trabajar al teatro. Al teatro que, ustedes saben que en las salitreras, Sí, efectivamente, tipo. los teatros eran una cosa mundial, donde llegaban grandes actrices y grandes actores. Bueno, llegaba María González, que dormía en un ataúd, ustedes lo Sí, recordarán, por con supuesto. Orteguita, con nuestro Sotito, que ya no está, bueno, la Marés tampoco, y estaba el Rodri Pérez y también estaba Sergio Hernández. Sí, Ese era el grupo que era como el estaba- director de la claro, compañía. que era como el director de la compañía y qué sé yo. Y a mí me da la posibilidad de entrar a actuar. Claro, y esa escena en particular es una escena que se presenta donde va todo el pueblo de la salitrera y es una escena que es una arenga política finalmente. Esta teleserie era muy política también y cuenta una historia muy cruda de nuestro país. Entonces, era súper... Mira, se me ponen los pelos porque la responsabilidad de tener que además actuarle como que actuaba po. a tus compañeros Sí, que eran puros cracks. cracks. Como una meta actriz. Yo me Sí. sentía pero así la más grande de las Heavy. audiciones Los en la tenía vida. todos en silencio ahí Bueno, mirándote. pero estaban en silencio porque eso era lo que decía el texto. Tenían que estar callados mirando y emocionarse, aunque no les pareciera emocionante. Y Marés atrás como de virgen. Sí, me No, genial, encanta. genial. Me encanta. Oye, y esta teleserie me imagino que te trae muy buenos recuerdos igual, porque tu primera teleserie que haya sido esta es bien Sí, po, particular. fue súper importante. Y trabajar en la Salitre, trabajar en Humberstone. Esa era una producción increíble. O sea, había un trabajo, bueno, en unas épocas en las que se podía hacer eso. De las vacas gordas. De las vacas gordas de TVN. Sí. Pero además Vicente hacía trabajos muy meticulosos, había mucha investigación de por medio. Nosotros teníamos la posibilidad además de trabajar antes. O sea, nosotros teníamos preparaciones para estas teleseries. ¿Cachai?
¿cachai? ¿Cuánto Que tiempo eran más o menos 3 esas meses preparaciones? antes. 3 meses. En general eran 3 meses antes, donde te ¿Y daban... eran pagadas? Eran pagadas. Es que Mira, a uno le interesa saber yo eso. no sé si al resto de mis compañeros le pagaban igual que a mí. Yo recibía el 30% saber. del sueldo. Perfecto. Pero para mí, que venía saliendo de la escuela y que estaba entrando... O sea, yo... Primera chamba. po. Vamos a lo que venga, ¿cachai? Claro, y si te tengo que bailar, te bailo, y si me tengo que cagar de frío en el desierto también, y si tengo que ir a la calillera, voy a la calillera. Oye, yo sí que te quiero preguntar algo que nada que ver, pero yo porque es que soy bien miedoso. Yo escuché que por ahí penaban en ese teatro. Bueno, me imagino que en todo Humberstone. Es que sabéis que la energía que hay en Humberstone es súper potente, de verdad. ¿Te pasó algo? ¿Viviste alguna experiencia? Así como que yo te pudiera decir que me persiguió un fantasma, no. Pero en la noche, lo que a uno le pasaba era que efectivamente uno trataba de irse acompañado. O sea, ponte tú, yo terminaba una escena nocturna y después, te estoy inventando, una escena con había una como que tuvimos, me acuerdo, con Álvaro Espinosa, donde llegaba Álvaro a jotear a la Dani Lorente, entonces yo la acompañaba y le decía como, no tienes que estar con él, no. Y yo terminé de grabar esa escena y después se quedaba la Dani Lorente con Álvaro Espinosa, no queremos saber en qué. Y yo preferí esperar, porque yo me fui caminando y dije, ay, chora, me voy caminando a la iglesia que estaba al otro lado de la plaza, que se reconstruyó. Era nuestro centro de operaciones donde nos vestíamos y qué sé yo, estaba el camarín. Y dije, ya, yo voy caminando. Y iba caminando lo más tranquila y de repente empiezo a sentir como un peso. O sea, no como un... ¿cachai? No, pero como una sensación de peso y de... Porque ahí hubo mucha muerte. Sí, o po. sea, hay mucha carga. Obvio, ¿cachai? qué miedo. Y yo dije, mamita, me devuelvo. Como, mejor espero a la Dani. Me fui, me quedé todo el rato ahí esperando que terminara la escena y después nos fuimos caminando con la Dani y el resto del equipo que habían terminado, porque la verdad me dio julepe. No, yo me meo. Pero no me dio julepe. Pero ¿sabes qué? No es que me dé julepe que me apareciera el fantasma. Yo creo que era la sensación de que estaba ahí interviniendo un espacio que Sí, también con era... mucha carga. Claro, con mucha carga. energía. Mucha energía en la que a lo mejor la gente, no toda la que había fallecido ahí, estaba tan contento Claro. con que nosotros estuviéramos ahí. No, y sobre todo las condiciones en las que vivía la gente en la salitrera. Sí, po. Heavy. Oye, ¿cómo fue el Y recibimiento? eso, perdona, eso se notaba a nivel de producción también, ¿ah? Porque ustedes ven la primera escena de Pampa Ilusión cuando sacan a William Clark a hacer su cumpleaños, que lo sí. sacan por el balcón. Están todos en la fachada de la casa, todos los cuicos, tomando champán, no sé qué, y recibiendo el tapadito, y todas con sombrilla, y con mujeres que las seguían con la Sí. sombrilla, y detrás de la reja todo el perraje. Todos nosotros. Los de la pulpería. Cagados de calor, no nos llegaba agua, no había una puta sombrilla para nosotros, o sea, era... Lo vivieron en Lo carne vivimos en propia. yo creo que fue una manera también de que lo viviéramos desde un comienzo así. Una actriz de método. Sí. No sé, yo creo que fue un método... Bueno, Método forzado. Pero bueno, supongamos que era para que nosotros nos involucráramos de verdad. Oye, ¿cómo fue el recibimiento de tus compañeros con esta llegada? Porque eras pajarito nuevo acá en esta teleserie. Súper bien. No, yo fui súper bien recibida. Mira, las primeras que me recibieron a mí fueron la Luz Jiménez, la Ay. Roca Campos y la Jimé Rivas. Bueno. Ellas fueron las primeras con las que yo, bueno, y con la Dani Lorente, que yo tuve que trabajar al principio como Sí. para armar el personaje, porque éramos las que íbamos a estar juntas. Pero tuve una muy buena recepción. Pepe Sosa fue un encanto conmigo. Sergio Hernández también. El chico Hernández, que hasta el día de hoy nosotros nos vemos y nos abrazamos como que nos viéramos todos los días. Yo le tengo mucho cariño al chico Hernández. Porque además este personaje era guacho, no tenía mamá, no tenía No, papá, pues, no no tenía... tenía Y la otra familia. era la Carmen Diza Gutiérrez. Ah. Con la Carmen Diza yo tuve como mucho apaño, que era mi mundo finalmente, Sí. porque yo no me relacionaba con la Claudia, no me relacionaba con la Blanca, ¿cachai? Como con la Antonia. Yo creo que con ellas empecé a armar más cuentos a través de los viajes y qué sé yo, y después ya en la teleserie siguiente, que era El Circo de las Montini, que ahí ya no, era todo mezclado. Sí. De hecho, a eso queremos llegar, porque este fue el puntapié inicial a tu carrera. O sea, Sí. de aquí seguiste con Vicente toda la época de oro. 10 Sí. años ya. Mm. ¿Qué sientes de haber sido parte de un equipo que era casi como una compañía teatral? Fijo, como dijimos. Un privilegio, po. Un privilegio. Yo lo miro como una escuela del rigor a la que hoy le tengo
algunos bemoles, digamos, con respecto al trato, pero eran otras épocas también. Sí. Y nada, yo como que siento que yo aprendí mucho. Vi cosas que no quería ver también, como a nivel de trato, Ya. ¿no? Me imagino que mis compañeros, algunos habrán hablado de eso. Hay Sí. formas que ya no se usan, digamos. Claro. Es que esos eran otros tiempos. Eran otros tiempos, pero independiente de eso, era rudo. Ya. Era rudo. O sea, escuchar de repente que del sono se soltara, que el sono se soltara y tú escuchabas y que dijeran que se mueva de ahí ese con su madre. Sí, esa había escuchado eso. Sí. Puta, era duro, ¿cachai? Sí. Claro, está bien, tenía ahí el calor encima, lleva ahí 20 repeticiones de la escena, se te sale de madre, ¿cachai? Pero sí. Pero finalmente yo soy una agradecida de haber pasado por la escuela de Vicente. Siento que el rigor. Mira, me pasó en una teleserie en particular, no voy a decir cuál, donde habíamos algunos actores que veníamos de la época de Vicente. Y los técnicos nos decían a nosotros como, se nota que ustedes trabajaron con Vicente Sabatini. Como Por el porque rigor, éramos me imagino, metodológicos. claro. Que yo creo- Teníamos, eso era. Los hijos del rigor, sí, eso es lo Sí, que po, tienen. lo dijo el rigor, que no sé si está bien ser hijo del rigor, pero ¿A qué costo? Es que ¿a qué tiene sus co- cosas sí, buenas y tiene sus cosas malas. buenas y tiene sus cosas malas, ¿cachai? Pero claro, se nota, o sea, son cosas que uno de verdad agradece hasta el día de hoy. Oye, ¿y qué te parece ahora la situación actual de TVN, lamentablemente, sin teleseries, sin ficción, sin nada? O sea, dejaron ir a La Quena, dejaron ir a Sabatini. Da mucha pena, po. O sea, da mucha pena entrar. Yo no sé si ustedes han entrado a Sí. TVN ahora y es Sí. un elefante blanco vacío donde se están arrendando los estudios para Sí, cosas para para oficinas. oficinas, para graduaciones, bailes. Los estacionamientos están arrendados para la Clínica Santa María. Sí. O sea, es como. Se está desarmando ese Se canal. está desarmando Está el ahí. puro matinal con Está suerte. el puro matinal y la Sandrita, que era nuestra secretaria Ya. del área dramática, que se mantiene ahí, eh, haciendo muchas otras cosas, digamos. Pero es súper triste verlo, Sí. porque además nosotros partimos en Chile Films, ¿ah? El Circo de las Montini y Pampa Ilusión se grabaron en Chile Films. Nosotros después nos fuimos a TVN. En TVN trabajaba en otro lado, pero no en ese elefante, La Quena. Las producciones de La Quena se hacían ahí, no en Chile Films. Pero claro, llegamos a este lugar que era, pero Hollywood, donde Claro. teníamos unos entresets donde no hacía frío, porque la colmena de Chile Sí. Films es un témpano. Y ahí también pena. Ahí sí. Ahí sí, Bueno, lo es que ahí viví. han pasado varias Sí, cosas. sí, sí, Dura. Sí. Bueno, ahí casi se nos quema el circo. Sí, pues así nos contó uno de los actores, nos contó la Sí, temporada po, fue pasada. heavy. Sí. Se empezó, Sí. Me estoy enterando, me estoy Sí. desayunando. sí, se empezó a quemar una caseta. Una de las casillas. ¿Cachai? Las casillas Sí, eran pues, de donde lo- vivíamos cada uno, no sé qué, y había en el estudio 2, de repente empieza a salir humo, sí, y a fuego, y era una locura, y como que nos hicieron evacuar a todo, y como esas cosas sobrehumanas que uno tiene, yo saqué un extintor, no sé cómo, así como, ¿cachai? Me vi- Como, obviamente se lo pasé a Actriz, alguien. porque- productora y prevencionista de riesgo. Claro. Un, Se lo un pasé extintor a más grande alguien que tú. que debe haber sido en ese minuto Claudio López de Lerida, que yo me acuerdo que él corría, flaquito erótico, se sacó la polera y corría debajo y apagaba, todos. La verdad es que todos Qué ahí miedo. apañaron a apagar ese incendio. O sea, fundamentalmente porque además si tú llamabas a los bomberos, Iban se a iban a destruir destruir todo. Sí. todo ese set. Oye, sí, no había imaginado eso. Porque ¿Cachai? claro, pues los bomberos llegan y le echan Claro, nomás pa' entonces apagar. que los bomberos llegaran, pero que llegaran cuando más o menos el tema estuviera controlado, ¿cachai? Qué Porque fuerte. Sí. Oye, Pero, ¿en qué está? ¿De qué no, pues estábamos eso era hablando? del Circo de las Montinis, porque ahí quiero Ah. llegar yo, porque ya Ya. hablamos de Pampa Ilusión. Ya. Y la gente no nos va a perdonar si no hablamos de la Dayana Andrea, única, icónica, popular. Me Fuiste encanta. parte. Insoportable. Bueno, tenía lo suyo, porque imagínate, po, bailaste a Che, fuiste parte de un Eso, circo. perdona, eso no estaba en el contrato cuando nos ¿En serio? No, al Ah, principio no. no decía, ustedes van a terminar bailando a Che.
Era otro el cuento. Oye, incluso pero te tocó hasta soltar un león. Me Así tocó soltar así de un loca era la león. Dayana Andrea. No, demente. Una- No, y espérate que el H lo aprendimos con H Bahía. Buenísimo. O sea, con la Flaviana. primera con escuela. Flaviana, sí, y además que uno miraba estos fotos de estos jóvenes, que eran unas cosas impactantes, porque yo decía, ¿cómo no puedo bailar? Me concentro, no puedo. Y evidentemente nunca me iba a poder mover como ninguna de ellas, ni como la Franchini, ni como la Fabiana. Pero ¿cachai? hacía todo el intento igual. Hacíamos todo el intento, obvio, pero desconcentraban los traseros de los caballeros, hay que decirlo, ¿no? Es que eran impactantes. Yo no podría. En estas épocas uno ya ve más potos parados, así. Sí. Pero en esa época el poto chileno no, en No, general, pues si no estos es son muy potos elevado. importados, digamos la verdad. Eso es no poto es un poto importado. elevado. No, y no, para nada. Se les movía un gramo de grasa. Ay, me encanta, yo no podría concentrarme con eso. Oye, veamos el circo de las Montini porque también trajimos del circo. Ya. Tenemos imágenes de todo. Sí. TVN nos vino a dejar. Mira, Hola, eso es San mi nombre es Antonio. Juanesca Marambio. Yo soy la líder del grupo y los invito a todos ustedes a bailar junto a nosotros el ritmo H. ¡Y! Hola, mi nombre es Juanesca. Con las Montinix y empezaron a hacer crecer esta cuestión y un día nos sacaron al centro de San Antonio, o sea, ahí estábamos en la costanera. Ahí partieron bailando Sí, a Chepo en la Entonces, costanera. Me acuerdo era que la como- Dayana Andrea no quería mucho Sí, al po. Pero es que principio. imagínate que la Diana Andrea quería ir a bailar a Viva el Lunes, no sé qué había en ese momento, no tengo idea. Pero ella no quería estar bailando ahí. De hecho, ella decía que habían ensayado una sola canción Sí, para po. estar ahí. Sí, esa escena es Me divertidísima. encanta. La legal que No, sí. La legal que sí, no, y la Gualesca que era la líder del grupo, muy, muy chistoso. Sí. Y tú querías ser la líder del grupo, igual me acuerdo. Y yo encuentro que yo me merecía ser la líder del grupo. Obvio, porque yo era la nieta de la De la Olga Olga Primera, Primera. entonces por Obvio, jerarquía esta otra venía, obvio. era una llegada. Sí, la pelito. La pelito era una llegada. Oye. Además que le ponía el gorro a mi pobre primo, Sí, con po, el otro primo. Más encima. ¿Qué desafíos recuerdas de haber participado en esta teleserie? Porque circo igual implica muchas cosas. Bueno, acá. ahí la preparación fue súper heavy. Tuvimos 6 meses trabajando con la gente del Circo del Mundo en Matucana 100. Y ahí era full, era todos los días. Y nos probaron a todos en distintas disciplinas. ¿Cachai? Porque efectivamente había que ver quién servía para qué. ¿Qué facultades ¿Qué tenía cada facultad uno? tenía cada uno? Porque en ese minuto, además, yo creo que todavía no nos entregaban personajes. Solo sabíamos que iban a ser, que íbamos a trabajar todo en el circo. Y que teníamos que mirar, hacer un poco de observación. Bueno, ya nos fueron entregando después los personajes, pero al principio era como, los vamos a probar a todos en todo. Ah, o sea, al principio no Yo sabía podría nada. haber sido trapecista, podría haber sido domador de leones, podría haber sido con la termutis, con la otra que andaban con Con los los perros, perritos. cualquier cosa, ¿cachai? Todo eso podía pasar. Y claro, yo hacía pulsadas, hice trapecio, pero el trapecio a mí me jugó mala pasada porque yo tenía una hernia en la columna que me había quedado pues. Después producto de la caída. después de esta caída, ¿cachai? Entonces era muy riesgoso que yo hiciera trapecio y me mandaron a los malabares que lo hacía pésimo, Ay, yo no podía pésimo, tampoco. pero pésimo. Pero lo mejor de los malabares es que nos derivaron a trabajar con Pastelito. Ah, pastelito. Pastelito Junior era así. Chiquitito, Era po. Junior. Junior. Y claro, y ahí fuimos a trabajar con Pastelito. Buenísimo. Y ellos nos enseñaron los malabares y toda esa cosa. Y claramente teníamos dobles, po. Sí, po. Oye, y no, Porque yo tiraba 3 clavas y después de eso se me caía todo. O sea, no. Sí. No como Herto Pantoja. ya. Herto Pantoja domaba a los leones. Se Qué metía miedo. adentro de la jaula. Qué No, ese fue De hecho, Herto, después, porque el Circo Las Montini sigue girando, existe. Sí, existe. Durante mucho tiempo, no sé si todavía lo hace, pero él iba.
Ya, y qué formaba entretenido. parte del espectáculo, claro. En septiembre lo llamaban y el Erto iba y trabajaba. Evidentemente no había un resguardo, digamos, no Obvio. estaba solo. Pero él generó una empatía con el león y pudo hacerlo. Yo me recagaba cada vez miedo. que lo veía. No, Oh. loco. Oye, ¿no te causó como frustración tal vez lo de la hernia en la espalda? Tal vez que a lo mejor, porque todo el mundo, yo luego por ahí supe en una entrevista, no tuya, pero como que todos querían ser trapecistas, como que todos Sí, querían po. el trapecio. Entonces, Obvio. ¿no crees que te hubiera gustado y no te sentiste frustrada? ¿O lo tuyo no era el trapecio? Pero es que, ¿qué personaje habría sido yo? Olga primera no podía ser. O sea, segunda. La Olga tercera tampoco. Y era una cosa generacional también Claro, lo que sí, armaron po. con el trapecio. Y después estaba la Jessica, que sabía que yo la trataba pésimo, que era la Franklin Boden. Lo trataba pésimo. Claro, no sé si lo habrían... Sí, o sea, sí, la verdad me habría encantado ser trapecista. Pero no se dieron las cosas ¿no? Para ser trapecista. Sí, pues hubiera sido una bonita experiencia. Cosa que sí. Sí. pasó y que sí llegó también fue la exposición con este personaje, porque Sí. yo creo que ahí te empezaron a reconocer en la calle, ser más conocida. Sí. ¿Alguna anécdota de la Dayana Andrea? Bueno, me pasaba mucho en el supermercado que la gente me trataba pésimo. ¡Mal! Lo que pasa es que me retaban, pues me decían, ¿cómo puede hacerle eso a no sé quién? A ¿Cachai? Misael. La clásica. ¿Por qué lo trata mal al Misael? Si el Misael ya está sano, está limpio. La clásica, ¿cachai? Y como la señora del supermercado que además te agarra y es como, oiga. Y yo, señora, sí, gracias por reconocerme, pero además que yo andaba como unas 2 mechas rubias aquí, entonces como era inevitable Se veía de verme, lejos. porque yo me inspiré en la Baby Spice, entonces era como, claro, pasaban esas cosas que le pasan a todos los personajes que hacen, a la gente que hace personajes de villanos de alguna Sí. manera. Y gente que me decía, ¿cómo se le ocurre que usted va a estar con Juan Falcón? ¿Cómo se le ocurre con ese porte? Bueno, después Más estuvo con Juan encima. Falcón en Pero otra si la teleserie. gente te dice las cosas más. A mí me dicen, muchas veces me ha pasado que yo no sé si es bueno o es malo. Yo ya ahora que no estoy en teleserie y que nunca más me llamaron, creo que es te lo malo. tom- Es ya. claramente malo, digamos, cuando te dicen, ¡ay, qué es linda usted y tan mal que se ve en la tele! ¿Ah? Eso es como, bueno, Ah, chuta. claro, sí. Será, pues. Ahí hay una de las respuestas. Oye, yo sí tengo a alguien que opina todo lo contrario. Tengo acá a Yusara Ay, Liz Duarte No, Sangüesa. es que ese es un tema... Ve lo que dice, pero yo te lo voy a contar. Y mira, te dice, José Hermosa, te amo hasta el infinito, soy tu fans número 1. Fans de Dayana Andrea, la amo al infinito, pero tengo el agrado de conocer a una José aún más hermosa. Mm. Así que unos saludos, yo creo. Siempre se conecta Saludo a Yusara. la Yusara. Sí. Yo creo que les conté la vez pasada algo, pero mira, la Yusara era una pendeja que iba y se arrancaba del colegio. Y ella iba a ver todas las grabaciones. Nosotros íbamos 2 semanas al mes. Y ella iba a ver Qué bonito. la grabación y se paraba afuera de nosotros. Teníamos un hotel chiquitito que estaba como frente al circo, donde teníamos el camarín, qué sé yo, maquillaje, ta. Y ella llegaba, bueno, las 2 semanas que nosotros estábamos ahí, Qué ella se arrancaba lindo. del colegio, me llevaba regalos todas las veces porque era fan de Dayana Andrea. Ese era su tema. Tremendo referente. Y yo me menos mal que después vio la luz. Yo me acercaba a ella, la saludaba porque era muy amorosa, ¿cachai? Y yo le decía, ¿qué haces aquí? Anda a clases. Ándate al colegio. Ándate al colegio. Ella, no, es que yo te tengo que ver, no sé qué, ta. Me llevaba regalos y un día me contó que ella iba a estar de cumpleaños. Y yo le llevé un regalo a ella. Ella me hizo Qué dibujos, me hizo cosas. emoción. Y yo le llevé un regalo que era una cosa muy mínima, pero encontré que la cabra era tan fiel que iba y a mí no me costaba nada ir a comprar algo y le llevé un regalo. Y un día, con esta cuestión de las redes sociales, finalmente, porque ahí es cuando renace nuevamente Dayana Sí, po. Andrea, me contacta y me dice, yo era esta niña, y me empieza a mandar las fotos. Ya. Me empieza a mandar las fotos de los regalos que ella me hacía, que yo los tengo todos guardados, porque yo guardé todo. Y me empieza a mandar las cartas o el regalo de cumpleaños y cosas que yo le entregaba, qué sé yo, no sé, le habré entregado si me daban un afiche, le regalaba el afiche, se lo firmaba, no tengo idea. Cosas como esas. Y me empieza a hablar y me dice, yo era tan fan tuya, no sé qué, ta. Y bueno, y ella vio la luz.
gracias a Dios. Yo le pregunto, le digo, bueno, Yusara, ¿tú viste la luz? ¿Entendiste? Porque ella quería ser como Dayana Andrea. Qué miedo. Qué miedo. Bueno, y hoy ella es una asistente social que trabaja en el Mira. Sename, sigue en San Antonio y trabaja en Buenísimo. una casa de acogida de niños vulnerables Qué bonito. Oye, tremenda de primera historia. infancia. Y yo le tengo un gran cariño, de verdad. Ella es súper pata conmigo, o sea, siempre está presente. Cuando a mí me pasa algo, está pendiente. Nos hemos visto en Santiago, ha venido a ver las obras. Tenemos además una conexión por otro lado que dialogamos mucho, nos comunicamos mucho como para temas puntuales de pega, de repente de la pega de Buenísimo, ella. Claro. Así que es eso. Oye, un Genial. saludo entonces a Yusara porque Sí. es una muy bonita historia. Yo creo que es mi única fan, de hecho. Creo que es la única que va a escribir. No, porque No, aquí- pues está escribiendo la Momi. Momi Saludos a la López. Momi. ¡Mira, mi hija! te amo, José Neco, amo. actriz. Yo me la también encontré te hace amo. poco en el San Ginés. Es hace que va unos meses. siempre. Sí. Es que la Momi, ¿sabes qué? Me acompaña mucho. Ella le gusta mucho ir al teatro. Se sabe todas las obras. Se las sabe entera. Buenísimo. No querrá ser actriz. No, gracias a Dios. No. Pero quiere estudiar cine. Ah, Bueno, no se podía hay por todo. dónde. No hay por Sí. dónde. Pero sí, le gusta, me acompaña, disfruta. Cuando estuvimos trabajando con Jaime, con la Coca, ella fue una parte muy importante del trabajo que tuvimos con Tito, con Jaime, con la Coca en la obra No me Qué dejes bueno hablando que le solo. Le guste. gusta, y le gusta porque, claro, acompañar a la mamá viernes y sábado al teatro en la noche. Yo estaría en mi casa viendo tele, yo en mi época, o en un recital, no se dice recital ahora, se dice concierto, o en un recital o en alguna peña, porque ese era como mi estilo, yo no... claro, y ella me acompaña, porque lo disfruta, lo pasa bien. Buenísimo. Me Se hereda encanta. esta pasión entonces. Sí. Oye, ¿la Dayana será tu personaje más regalón? Yo creo que sí, ¿o no? Sí. ¿Por qué crees que ahora quizás no hay tanto personaje memorable como sí lo había en esa época, que la gente ahora recuerda cómo entra la nostalgia desde la pandemia y empieza a recordar los personajes de la época de oro, Mm, del circo, de Romané, de la fiera? tipo, es que yo creo que detrás de estas teleseries había un trabajo de investigación importante con respecto a las etnias, a los grupos que conformaban la sociedad, ¿cachai? Como pasó, yo no estuve en Romané, yo no estuve en Rapa Nui, lástima, pero claro, se encargaban de mostrar realidades que eran súper diversas y en ese sentido, claro, tampoco había la cantidad de información que hay ahora con las plataformas. Claro, Entonces, po. nosotros formábamos parte de la casa, po. Estábamos metidos dentro de la casa todo el día. Ustedes le mostraban el Chile a Demo- Chile. Exactamente, le mostrábamos Chile a Chile. Y le mostrábamos un Chile actual y también le mostrábamos la historia de Chile. Entonces era muy bonito lo que ahí pasaba. Ahora, yo creo que la recordación tiene que ver con que... Me imagino que mucho con la gente que ve ahora las redes sociales. El Circo de la Montina y las teleseries en general de TVN, todas, a mí mucha gente me llama para decirme estoy viendo Cómplice. ¿Dónde estás viendo en YouTube? Una cosa como... Y gente que tú decís, ¿tú estás viendo esto? Así como Ay, sí el era otro día... entretenida, No voy a Cómplice. nombrar a quién, pero me llamó un director, hablé con un amigo, director ejecutivo de una importante fundación y me dice, oye, estoy tan entretenido porque estoy viendo, no me acuerdo si era Pampa Ilusión o no sé qué. Y weón, ¿qué haces viendo? ¿Cachai? Como, y me dice, oh, muy buena. Entonces, claro, eso pasaba. Nada, pues yo creo que la recordación tiene que ver con que los personajes eran memorables, la gente se encariñaba. En el circo además había mucho personaje que se transformó como en ícono pop. Desde Sí. la Potoloco. Potoloco, Sí, la po. Pelito, ¿cachai? Como, entonces la Olga Primera, habían mucho. Y no sé si ahora no pasa, Es yo que- creo que sí. Pero igual no pasa tanto, porque fíjate que en las redes los memes todavía abundan, pero de teleseries antiguas. Mm. Como Sí, que no hay po. tantos memes de teleserie nueva. Yo eso estaba pensando. ¿Qué Como que pasa personaje? cada cierto tiempo, Yo no me sé, el acordaba- Robin ahora. Claro, de porque Expreso Antiguo. el claro, Robin. el Robin puede ser un Sí. personaje que, claro, o el Chico Olmedo, Pero o- aún así no son tan entrañables como eran antes, como que les falta un Claro, algo. como lo que pasaba con el Peyuco, por ejemplo. Yo Claro. no sé si ahora se volverá a dar esa difícil.
es difícil la pega, digamos, es un riesgo, ¿ah? Hacer un remake. Y- Me salgo de pauta. Me salgo Se de- me salgo de pauta porque tú lo pusiste en la mesa. Te metiste solita en la pata de los caballos. Dios santo. ¿Qué piensas de los remakes? ¿Te imaginas a alguien haciendo Diana Andrea, por ejemplo? ¿Tú volverías a un remake y harías uno si pero te yo piden? sería como la Olga octava. No, pero Ay, no. Sí, yo creo que a mí me gustaría trabajar en un remake, sin duda. Yo creo que, a ver, trabajar en una teleserie que fue un éxito, efectivamente, y que tiene como todos los componentes sólidos, siempre es interesante. Lo que sí me pasa a mí es que yo creo que estas teleseries de las que se está haciendo remake ahora son muy cercanas todavía. No han Sí. pasado las generaciones que no Eso. vayan a tener como la referencia de la De la versión anterior. original. Y están todas en YouTube. ¿Cachai? Y están todas Sí. ahí. Es que esa es nuestra Entonces, teoría. Son Que muy no es lo cerca. mismo que cuando hicieron Love Story en versión, ¿me cachai? Sí. O no sé. Es un riesgo y yo la verdad tengo que ser súper honesta, yo no he visto nada del Señor de la Querencia, nada. El Señor de la Querencia, además, yo creo que no la vi muy completa, no tengo muchos recuerdos de cómo era, entonces no me puedo meter, no sé. En el caso de Amores de Mercado, yo sí la vi, pese a que yo era del otro elenco, no Sí, debería pues. haberla visto. No, yo sí la vi y la recuerdo mucho y habían personajes emblemáticos que son muy difíciles de retomar, que yo creo que la gente los va a poder hacer y me imagino que los van a tomar desde otra arista también, con la modernidad, qué sé yo, Esperemos. pero- sí. pero difícil. Yo encuentro que el Peyuco, por ejemplo, que lo va a tomar creo que Pedro Campo. Yo sé que Rudolfi siempre dijo, yo esta weá no la haría nunca más, porque la pega que tuvo, es que es mucha Sí. pega. De hecho, Rudolfi le mandó un mensaje a Pedro Campos. ¿Qué le que- dijo? Que, difícil era hacer esa teleserie. Es que sí, Era po. muy difícil. Es que yo creo que Rudolfi se volvió un poco loco también, porque estaba haciendo 2 teleseries al mismo tiempo 24/7. Sí. No qué paraba. difícil. No paraba. Sí. Entonces, y hay personajes como el Chingao, como el El Clinton, Caramartillo. el Caramartillo, Las hermanitas ¿cachai? Peralta. Las hermanitas Peralta. José, y otra cosa que es importante que yo, mira, nuestra teoría es la misma, que pensamos que estas teleseries son muy recientes, que Mm. por eso tal vez no cuesta un poco competir. Pero hay otra teoría también sobre como los recursos que habían. Porque ahora habrán los mismos recursos para hacer. Escuchamos que podían recortar personajes, que tal vez no iba a ser lo mismo. Esos son rumores que andan, que no están los mismos recursos O para sea, hacer. puede ser, porque imagínate, en las teleseries de nosotros éramos elencos de 40, 45, Sí, po. monos. Y hoy día las teleseries tienen 20, 25, no sé cuánto, ¿cachai? Con suerte. 15. 15, Sí. claro. Entonces, claro, si le van a recortar personajes, yo me imagino que son personajes que son menos relevantes Ujú. para la historia, aunque yo creo que todos los personajes Claro. finalmente estaban escritos de tal manera que todos tenían un cierto grado de relevancia importante. Sí. ¿Cachai? Porque En esa época todos los personajes eran muy relevantes. todo, la Shakira que hacía Sí, la la Sigrid. Sigrid El Rucio Alegría, también, que era el un Rucio, personaje- que además fue el primer personaje que hizo Andrés Velasco en po. teleserie. Sí. Entonces, claro, y querer como... Entiendo que no hay nadie del elenco original haciendo Está nada. Andrés- la Carmina Riego. Ah, la Carmina. Sí, de veras. y Andrés, po, Andrés ¿no? Velasco. Y Andrés Sí, po, Velasco. Andrés Y Velasco Andrés cambió al hace- Chingao. al Chingao. Chingao, claro. Bueno, Igual, es- super cambio. pero eso es interesante. O sea, para uno como actor, yo creo que estar en el remake de lo que tú ya hiciste, donde tú ya estuviste, poder tomar un personaje que no es el tuyo, es un bonito Un desafío. Es como un bonito. regalito. Ahora, todo es un desafío. Yo creo que no hay ninguno de los que esté en ese elenco ni los que estén en El Señor de la Querencia que no tenga un poco de julepe Obvio. de llegar de a la hacer algo. Y comparación. que además tus compañeros están vivos, están ahí al lado, digamos. O sea, como que no Sí. es que... Hasta en el mismo canal, incluso. Claro, claro, es que es el único canal que Sí. hace teleseries. Bueno, sí. Difícil. Pues difícil que se lo escuchen en otro lado. Pero, Sí. pero claro, eso creo yo de los remakes. Qué- Qué Ojalá que les fuerte. vaya bien. Sí, no, Ojalá. es que todos, yo creo, todos los que hemos entrevistado piensan lo mismo y nosotros opinamos lo mismo. Mm. Queremos que vaya bien porque así se pueden abrir más áreas Es que ese es el dramáticas, tema. así hay más Si producción. hay más producción, mira, si esta cuestión se trata que a todos nos vaya bien. En el teatro pasa lo mismo.
Ojalá que a todos nos vaya bien, porque esto abre los caminos para que se sigan haciendo más cosas. Sí. Para que efectivamente se abran más áreas dramáticas o qué sé yo, diversifique un poquito la torta Claro, también, po. ¿no? Yo creo que cuando los canales tenían Canal 13, el área dramática era fundamental. TVN, no digo que se mantenía, pero el fuerte en todos los canales siempre fueron las áreas dramáticas. Sí. Sí. Eso era lo que levantaba, o sea, la la competencia ficción, de las 8. la competencia a las 8 y te dejaba listo Y después el- las te nocturnas. no, y te dejaban las noticias arriba. Sí. Sí, pues porque esa era la gracia. Sí, po. Porque terminabais de ver la teleserie y te pegabais en esas pegabas ahí noticias. en las noticias, ¿cachai? Entonces, había un contexto, los matinales, uno iba a los matinales a cada rato, ¿me cachai? A los estelares, a los sí. estelares, todas esas cosas. Seguimos que- cantando en rojo. todo el canal se filtraba con esto. Ese video no lo vamos a poner. No, no te Gracias, preocupes. te lo agradezco infinitamente, porque ya el nivel de falta de colágeno que tengo ahora Ahora, ¿sabes que yo me miro igual y digo, igual creo que, pese a la arruga, estoy mejor ahora, yo creo. Por supuesto. Yo creo. Como el vino. Como el vino. Yo No, creo. es que tiene como una actitud distinta. Que Brilla uno más. yo creo que uno cuando se pone más viejo también se pone más sabio y se mira menos, Sí. ¿cachai? O sea, Todo el yo rato. yo hoy, por ejemplo, en teatro soy una actriz que he aprendido a soltar muchas cosas, porque además trabajo mucho en comedia, entonces he aprendido a soltar ciertas cosas que me importa nada si se me ve la papá, si se me ve el ojo doblado, ¿cachai? Porque forma parte de lo que tengo que... No lo miro, por suerte, ni lo reviso porque no está grabado. Que claro, que es lo que pasa cuando uno se ve en la tele, que decís, chucha, no, ¿por qué no lo hice así? Después llegáis a grabar de nuevo y decís, parece que me tengo que enderezar un poco más o hacer como otro ángulo. Este es mi lado. Claro, ¿cachai? los lados. Sí. Eso yo no lo hice, pero bueno. Oye, yo quiero volver a algo que también tal vez ¿Otra no pata de fue los caballos? No, No. sí, no otra pata de los caballos, pero sí algo que no fue valorado en su tiempo como creo que debería haber sido. Porque quiero llegar al 2003, donde fue el primer, entre comillas, fracaso del elenco, donde... Los capos. No. El Eh, otro. Puertas adentro. Puertas adentro. donde estuvo puertas la prim- adentro, Sí, po. claro. No, sí, porque ahí compitieron con machos, puede Con ser machos. problema, porque era buena Puerta Adentro. Era súper de bonito. hecho, súper tenían Era también la súper primera bonita. pareja gay, Sí, que, po. que era una Esa pareja hist- real. Esa historia era preciosa. Heavy, sí. Era muy bonito lo que hacía el Pepe Sosa con Luchito Lucha Alarcón. Alarcón. Era precioso. Y dentro de una precariedad. Lo que pasa es que yo creo que esa teleserie, en general al público no le gusta ver las cosas feas. Ujú. La Sí. Creo yo, pobreza. la pobreza es un tema. Este Sí. país, por lo menos en este país, la pobreza en las teleseries siempre está disfrazada Sí. y se ve de colores. Pituca sin Luca y eso. Claro, Sí. pero claro, es otro género, pero aquí había pobreza. Aquí estábamos contando la historia de de Real. una toma donde nosotros fuimos y la toma era igual. O sea, lo que nosotros construimos allá adentro era exactamente igual a lo que se vivía en la toma, incluso mejor. ¿Cachai? Y yo creo que eso pasó con Sí. esa independiente de que Macho fue una tremenda teleserie. O sea, nada que decir, Sí, no sí. que vamos a decir que nosotros en realidad lo hicimos mal, porque no. Teníamos una competencia feroz y nosotros llevábamos mucho tiempo abanicándonos con la linda y nos tocó bailar con la fea. Es que, como dices tú, es súper interesante el análisis, porque yo creo que mucha gente a veces ve ficción como para evadirse un poco de la Sí, po. realidad. Entonces, que le presentí esta pobreza tan dura. Y Chile no también quería ver lograda eso. igual porque estaba muy bien Estaba muy bien lograda. lograda. Sí, pues entonces la gente, es justo lo que tú decís, no quiere verse así, no quiere No, verse po. reflejada en las cosas malas. La Mm. gente quiere ver como algo que aspira o algo Claro. que es fuerte. Oye, Sí. pero te tengo otro video que quiero que veamos. Adelante. Esto es primera vez que lo hacemos. Sí. ¿En serio? ¿En serio? emoción! Como soy la mami. Oh, ¿Quién te dio permiso para venir a descansar a la casa, Floridor? Vine a darle una vuelta a mi ñora, patrón. Arríbale una silla, patrón, por favor. Y entejé, patrón. No, paradito nomás. ¿Se sirve alguna agüita? No, gracias. ¿Qué lo trae por acá, patrón?
Quiero pedirles un servicio. A órdenes, usted sabe que estamos para servirle. Necesito a tu esposa para esta noche. Tremenda teleserie. Entre Floridor y Martín Ortúzar, o sea, yo estaba saliendo ganadora, ¿o no? No digo que Alfredo y Alvarito, digo, los personajes. Pero que heavy, po. Claro, que rudo. ¿Cómo recuerdas la preparación hasta tu segunda teleserie de época? Te tocó hacer como 3 teleseries de época más o menos. Sí, hice 3 teleseries Sí. de época, esta y Los Capos. Qué heavy. ¿Cómo fue la preparación para este personaje? Que era Este un- personaje lo trabajamos mucho con Alfredo en conjunto. Nosotros aprendimos dialecto campesino de la época, además. Entonces era muy entretenido porque teníamos que aprender a tener una fonética, a tener ciertas palabras que además eran la chinacoyonca, cosas que fueron Sí. apareciendo en el camino, digamos. Y yo tuve que aprender a hacer, me tuve que instruir porque mi personaje era una médica en el fondo del campo, Claro. y que trabajaba un poco como con un poco de brujería y también tenía conocimientos de medicina. Los saberes populares. Los saberes populares, básicamente, claro. Entonces había una preparación súper importante. Aprendimos a bailar cueca, me acuerdo. Hay una clase. Anda dando vueltas siempre para el 18, tiran la cueca de Lo Floridor vamos y a la. buscar, lo vamos a Porque, buscar. porque es muy bonita, además, porque es una cueca chora de la época, que aprendimos a bailar con Alfredo los dos. Y además, para mí fue una fortuna poder trabajar con Alfredo de pareja, aunque tengo que decir que me sacaba la chucha. Porque él me pegaba bastante, me maltrataba mucho. Qué heavy, eso no se podría hacer ahora. Yo creo, no sé, No, no po. sé, yo creo que no sé si en las teleseries uno podría ver algo. No No se sé ve cómo, tanta no sé cómo está en El violencia Señor ahora. de la Querencia eso. No la hemos Desconozco. visto No, sí, igual. mucho. Es Pero que a mí lo me- que vimos al principio, igual la Sí. violencia se mostraba. A mí me entraba a patar en la raja. Perdón la gente de YouTube, pero a mí me entraba a patadas a la casa que teníamos. Muchas veces. Yo tenía unos moretones. Yo le decía a Alfredo, pero es necesario. De método, Claro, ¿viste? De como yo método. sé que es el método, pero me duele un poco. ¿Cachai? Como, sí. Era real, Era entonces. real, era real. No, era real. Y aprender a cocinar y aprender todas esas cosas que tuvimos que... De hecho, yo tuve que hacer el parto de la Matilde. Sí, po, Yo tuve que asistir a ese parto. sí. Y esa fue una escena muy bonita. Yo creo que es de las escenas que más recuerdo de esa. Y además una escena con Álvaro. Oye, en esta teleserie ya dijimos, te tocó con Alfredo Castro, que aparte de golpearte, yo creo que igual te dejó mucha enseñanza. Mucho, po. No, sabéis empezar que era... con él. Sí, sabéis que me ayudaba mucho Alfredo. Era como medio profe en ese momento conmigo. No profe, pero era súper delicado, ¿Generoso? Generoso en decirme como, claro, no me dejaba sola, porque hay otros compañeros que yo he tenido y que en realidad pero Poncio Pilato. pero sí, pero aquí era como, claro, era mi tercera teleserie, entonces también era como, puta, vamos, ¿cachai? Yo te ayudo, yo te apaño, y yo rayaba entero el texto, Alfredo también, los teníamos totalmente llenos de cosas porque le cambiábamos todo, porque los textos venían escritos no en castellano antiguo, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, sí, yo recuerdo una buena cosa, bueno, y ahí trabajé con la Disa de nuevo. Con Rodrigo Pérez también Con trabajaste Rodrigo ahí. Pérez también trabajé ahí. Y con él te tocó hacer varias veces de partner. Sí, fue 2 veces mi marido, fíjate. ¿Cómo es la Sí. relación con él? ¿Cómo te llevaste? Bien, me llevé súper bien con Rodrigo, súper bien, sí. Después, de hecho, Rodrigo me llamó a una obra de teatro que se llamaba Provincia Capital, donde habíamos 20.000 Sí. monos, que era Mahagoni, de Bertolt Brecht, donde estábamos todos casi. ¿Y podías Brecht, hacer teatro y buenísimo. teleserie al mismo tiempo? ¿Se daba como el tiempo para hacer todo eso? Sí, porque en general uno cuando está haciendo teleserie, uno ensaya en la noche. Ya. Entonces, tú Pero no dormías nada, entonces.
No, pero no lo pasaba mal. Es que si llegaba sin ganas de dormir, bueno. No, claro, pero es que además yo no era el protagonista, ¿me cachai? Entonces yo tampoco grababa todos los días a todas las horas. Ah, ya. No es que yo grababa de 8 a 6 y después me iba a... Igual ensayábamos en un lugar bien helado. Sí, porque esa y- teleserie, ¿dónde la Bueno, en estudio, pero Esta teleserie la grabamos en Linares. en Linares. En Linares. Buenísimo. Oye, queremos seguir revisando escenas y tenemos otra bastante particular que a mí me encanta igual. Es una Hoy mira, teleserie- tengo como unos cachos atrás. Es la Ángel Malo que está. No, ah, no, los mira. cachos de la silla. De la silla. Es que soy muy chica, a usted no Yo le pensé pasa que era eso. Carolina No, Rey. Falta un 3 medidas aquí. Como los cositos del cine. Es que qué va- esos, los 3 medidas son esas cosas que se Sí, usan en po. el cine y en la Ah, sí tele se también, llama. que tienen 3 medidas, pues, ¿cachai? Que son unas cajas de madera que tienen una medida para arriba, una medida... De hecho, yo muchas veces actué sobre 3 medidas. Lo dijo. Pero sí que no le Sí. llegaba el hombro a ningún compañero. po. Imagínate nosotros dos actuando Entonces, no, contigo no habría podido... Hartas no, medidas más. y de pareja. No habría podido ser pareja tuya. Oye, queremos ver una escena de esta teleserie que también no le fue tan bien, pero es bastante buena. Non ti dà vergogna di comportarti così con il marito di Marietta? Non ti bastò che esiste nella nave? Ma che dici? Non fare la innocente con me. So che tu visti un'avventura nel viaggio. È vero. Tu sai che è vero. Come puoi ingannare Tancredo così? Lui ti ama, è un buon uomo. Metti il tuo naso dove non devi. Tu sei una puttana. Se tu dici qualche cosa, io ti mato, bastarda. Non ho paura. Oggi o domani il tuo marito si darà conto del che tipo di donna tiene al suo lato. Non ho finito con te. Lasciami. No, entrarmi. No, puttana. Lasciami, puttana. Oh, Es que era wow. bien putana, la verdad. Oye. Era bien ¿A putana. quién le decís putana aquí? Oh, faltó su cacheta, sí. Faltó. Sí. Ahí hizo Alfredo Bueno, Castro. esta teleserie era preciosa. Hay Sí. que decirlo. Pero Oye, ¿y no tu se look? entendía nada. ¿Ustedes entendieron algo? Eso Yo te iba sí, a pre- porque lo que eso te iba a logré fue preguntar. aprender italiano. Yo entendí putana. Putana. Non ti dà vergogna. Mi abuela dejó de ver TVN. Después de años viendo TVN, ¿En en esa serio? época se dejó de ver TVN en mi casa. Porque no se entendía los Es que no se capos. entendía si nosotros tuvimos que ponerle subtítulos. Sí. Y aún así competíamos con brujas, creo, ¿no? Con brujas. Sí, Sí, pues más O encima. sea, po. súper bien pensado. Pero era una teleserie preciosa. Hablaba de los inmigrantes italianos que habían llegado. Se armó un set increíble. Estaba todo el pueblo armado ahí en las tablas, al lado de Quintay. Y hicimos un trabajo previo increíble. Aprendimos todo a hablar italiano. Qué difícil Ah, igual. y a cocinar pasta. Oye, otra cosa, ese color de pelo se te veía fabuloso. Se veía igual. fabuloso, ¿cierto? Difícil Me de cuidar, encantaba. me imagino. Sí, súper difícil de cuidar. Esa fue una idea mía. Bueno, cosas que se le ocurren a los actores. Como cuando se me ocurrió ponerme trencita en toda la cabeza. Sí. Pero claro, yo me teñía. Además que tenía que tener el pelo, como era de época, tenía que verse colorín real. Natural, ¿Cachai? po. Entonces no podía tener un gramo de raíz. Entonces iba una vez a la semana a la peluquería. Wow. Igual Claro, me gustó cómo te veías. Pero media villana igual tu personaje. Sí, esta también. Es que era bien putana, la verdad. Porque sí, que tiene razón la Jimé, era muy putana. Sí. Nuevamente con Alvarito Morales. Y con Engañaba a Rodrigo. Rodrigo Pérez, que era mi marido. Y tenía 2 hijos chicos, además. Sí, oye, acá era una mega producción, como decías tú, se armó un Ah, pueblo eso, completo. perdona. Esta fue la primera vez que yo dije, voy para abajo. Me pusieron hijo. Ya era mayor. Yo ya. dije, ya soy señora. Ya no ¿Y en la soy vida real juvenil. ya tenías a la Domi o no? No. Para No nada. pensaba. No pensaba. Oye, ¿qué te parece que esta teleserie que fue tremenda, mega producción, empezó a irle mal y después te viene como que ya fue guateando un poco? Sí, fue guateando un poco después de eso. Después que vino... Después vino ¿Cómplice? Cómplices. No, cómplice fue después. No, ¿cómo se llamaba la del gringo?
Cómplice. ¿Cómplice se Sí. llama? El hurón. Ahí La de está. Harry. Harvey. Harvey, eso. No era Harry, pero era Harvey. yo en esa teleserie le fue bien. Sí, No, a ese le fue sí, bien. por Era esa se arregló. entretenida. Esa era buena. Yo la vi. Era muy entretenida. Era buena. El My Y además, Love. ¿cachai? ¿Qué pasaba? Que además a uno le daban la posibilidad de hacer personajes súper distintos Sí, de una po. teleserie a otra. Sí. Entonces, claro, yo hice estas dos villanas, tuve otra después, otra vez casada con Rodrigo Pérez, pero Viuda Alegre, parece. Viuda que era. Alegre. Sí, esa fue mi última teleserie en TVN. Oye, ¿y pasó algo después de Los Capos? ¿Se redujeron los elencos? No, ¿O los se elencos, notó? los elencos se redujeron con los exitosos Pels. Esa fue la primera teleserie que se quedó, que tenía menos personajes. Pero, de hecho, después igual de esta hubo una vuelta a Santiago, que ahí volvieron bien con Cómplices. po. Sí, pues volvimos bien con Cómplices. Que Y fue ahí traer a el elenco Santiago era de nuevo. grande y era entretenidísima de Era hacer muy y todo. Y buena. yo tenía a Lurón además, porque me acuerdo que ese personaje tenía que tener Oh, un... sí. El Ozzy. Ozzy. Ozzy, porque era Ozzy Osbourne, porque Sí, po. ella era como Emily la extraña, personaje que yo le llevé a Vicente Leaf y le digo, y este personaje tenía como que se vestía oscura y yo busqué referencia, ya Emily la extraña. Y andaba con una iguana. Estaba escrito el texto que yo andaba con una iguana en el hombro. Ay. Y yo le dije a Vicente, como en la primera reunión de equipo, de lectura, le digo, Vicente, yo no puedo. Te juro que no puedo. O sea, como cualquier otra cosa, lo que quieras, ¿cachai? Weón, un perro, un elefante, no sé. ¡Un mono! Un mono, weón, pero un reptil, ¿cachai? Todo el rato. Y Una hay gente weá que le tiene helada. repulsión. A mí me daba mucho nervio. Yo soy serpiente, los copochinos, pero sin embargo le tengo su respeto al reptil. Además, esa cosa que sea helado me da un poco mono. Obvio. Entonces yo me puse a buscar, qué sé yo, me dice, bueno, tráeme algo, invéntame algo, trae algo, pero tiene que ser un animal exótico. Tarea para la casa. Y yo, puta, me meto a una tienda de mascotas. Y le digo, ¿qué es lo más exótico que tiene? La iguana. Amigo, la iguana no. No, gracias. Entonces, no, gracias. Y de Next. repente me muestran y me presentan el hurón. Yo esta weá, yo no la había escuchado nunca. Había escuchado que existía el hurón, es como un ratón largo. Sí. Y tomo el hurón y era un exquisito. Oh. Y fue como amor a primera vista. Y llego donde Vicente y le digo, Vicente, te tengo el animal. ¿Qué? Un hurón. ¿Qué es eso? Listo, ¿viste? No sabes lo que es. Listo. Perfecto. Exótico. Perfecto. Exótico. Sí, animal exótico. Y yo después me quedé con el hurón. Eso te iba a preguntarte, ¿qué está con el hurón? Lo que pasa es que al hurón lo cuidaba un veterinario. Entonces le pagaban a un veterinario para que llevara Oye, al que hurón. había plata. No, si había cualquier Hasta el dinero. hurón de ganaba. Cualquier dinero, el hurón lo llevaba su veterinario particular. Entonces, y yo la verdad, el hurón grababa conmigo, po, entonces, y yo me llevaba bien con el hurón. Al Pato también, mi marido en esa época, amaba al hurón también, ¿cachai? Entonces como que era como, puta, sí, y en realidad yo, además con el alma de productora decía, se van a ahorrar además el pava, y me lo llevé para la casa. Entonces yo lo llevaba a grabar. Ahora, después empezó a pasar que el hurón grababa más que yo. Entonces yo de repente tenía que llevar al hurón a grabar, aunque yo no grabara, ¿cachai? Porque había escenas que el hurón se escapaba en la casa y qué sé yo, y la Amparo lo odiaba. Lo Oh. odiaba. Lo odiaba profundamente, le daba un asco supremo. No lo No podía ver. sabíamos eso. No lo podía ver. Le cargaba. Tenemos una imagen del hurón. Sí. Adelante con el hurón. Adelante con el hurón, Estamos en protagonista. vivo con el hurón. Murió, Oh. sí. Pobre Yo- hombre. Alcanzó a vaya conocer bien. a mi hija. ¿Cómo podéis ser tan vaca, Marco? Saltó lejos el manía. Oye, ¿he visto a Lossi? No. Ay, me carga que se pierda. Oye, Cata, si esa cosa se mete en mi pieza, lo voy a aplastar. ¿Entendiste? ¿Qué pasa? ¡Hay un ratón en tu pieza, Marco! ¡Pucha, con lo cochino que está todo, no me extraña! ¡Qué asco! ¡Ay, Ozzy! ¡Oh, llévate tu weá antes que la mate! ¡Sácalo! Oye, no es ni una weá, ni un ratón. Es un hurón, familia de los mustélidos. Y se llama Ozzy. Que les vaya bien. No, y después lo atropellaban.
en la teleserie. No, sí. La Emilia Noguera me atropellaba el hurón. No. Es que yo era el team... Oh, sí. Yo no me caía muy bien la Emilia. Me caía mejor Es tú. que eres No me gustaba cómo te trataba. Me trataba muy mal. Sí, y me trataba muy me mal. pasaban cosas porque yo encontraba guapo a tu hermano en la Es que es ficción. muy guapo. Me Guapo en la llama, ficción y en la no llama. ficción. Lo Guapo, Lo Diego. encontraba muy guapo, pero lo encontraba, me cargaba cómo te trataba a Es ti. que era un como estaba- pelotudo. Sí, pues era amor-odio. Tenía Era como, dos neuronas. era una cosa que me pasaba. Era como una así. familia media Amor-odio, tóxica ¿sí? esa. La familia totalmente freak. Además, yo no sé de dónde salió Diego Casanueva, si era hijo de Pesutich y del Amparo. Sí. No se No parece sé de a dónde ninguno de los sacó dos. la altura. Oye, ¿y algún otro recuerdo que de trabajar con el hurón tanto tiempo? No, nada. Yo después me quedé con él. Lo remataron como tenía que ser, porque era televisión pública. Había que llevarlo a como... A no cuentas. me acuerdo cómo hacer. Claro, había que Rendir al hacerlo... hurón. Como la vaca, que se la llevó... Creo que la vaca de los Pincheiras se la llevó la Adela Secal. ¿Y a La dónde meten remató. una vaca? La remató. ¿Qué sé yo? Parece que su mamá tenía un campo, no me acuerdo. Pero puede que esté hablando huevada, pero creo que sí, estoy casi segura que sí. Pero claro, Uy. eran bienes del Estado. Había de que alguna rendir manera. el Había hurón. que rendirse. No Sí. sabía que explicar qué pasaba con el hurón después. ¿cachai? Oye, ¿y se siguió llamando Ozzy? Siempre. ¿Y qué no le iba a cambiar la personalidad al pobre hombre una vez que llegara a la casa? Una vez me pasó una cosa heavy. Porque los hurones no tienen el sentido del peligro. ¿Cachai? Entonces, una vez se nos arrancó. Y empezó a caminar por... No lo vimos, dormía con nosotros en la cama. Qué Qué tierno. nervio. Bien piteados nosotros. Bueno, y se nos arrancó, no lo encontrábamos. Y yo de repente salgo por el balcón, era de noche. Y figuraba caminando por la cornisa. Ay, pobre Ozzy. Por la cornisa. Era del porte de la cornisa, además, no era más grande que eso. Y fue súper heavy porque los dos, Pato, mirábamos, uno de cada lado del balcón, como tratando de cómo asustarlo. no asustarlo para que él llegara. Por suerte se salvó, porque si no habría sido un drama. Después yo tuve otro hurón, porque mi hija quería tener un hurón, porque ella ya había estado con el Ozzy, al Ozzy lo amaba y todo, entonces después grande quiso tener una pésima experiencia, porque nos tocó una hurona que era lo más gruñona que hay, Oh. mordía y todo, bueno, Ozzy era único. Oye, después de Cómplices vino Hotel para Dos, que protagonizas exacto, junto sí. a Luz Croxato, a Cata Hierra, Y a la Francisca a la Levin. Francisca Levín. Sí. ¿Sabéis que eso fue súper... no es necesario que muestren imágenes, me veía No, pésimo. sí tenemos. No va a Eh, odiar la José después de este especial. No, sí los quiero igual. Mira, si uno al final se reconcilia con su yo del pasado. Fue súper bonito porque yo nunca había tenido un protagónico. Y me llaman para hacer un protagónico. Finalmente éramos 4 protagonistas en una serie que dirigía Nicolás Acuña, que era el primer sitcom que se iba a hacer. Sí. Y la historia era súper entretenida. Grabábamos además frente a Londres 38. Sí, pues ahí cerca de nuestra casa. ahí. Sí, Al lado. al lado. Claro. Y grabábamos y se armó un hotel ahí, todo era como que vivíamos ahí en el hotel. Y lo pasábamos bien. Ahora, lo pasábamos bien, yo me sentía súper como privilegiada de poder hacer esto, pero también me sentía muy nerviosa, porque me sentía dando como prueba, porque estaba en otra cosa, ¿cachai? Estaba Era en otra tecla. Era una tecla que yo no había tocado jamás, que era la del sitcom. Y hacer reír es muy difícil. Sí, pues. Sí. Es muy difícil. Entonces, yo creo que yo no hice reír a nadie en ese sitcom. Pero veámoslo, po. Veamos. No, a a ver. nadie. La Ica era muy graciosa. Y bueno, y la Luz y la Cata también. No, porque va a enseñar. Hola, ¿ustedes saben dónde es el casting de Hotel para Dos? Son las de la comedia. ¿Quién es? Las de la tele, las de la comedia del gringo. ¿Qué onda? ¿Les pasa algo? ¿No? ¿Es aquí o no? Es que sabes que se nos quedó la dirección en el auto. Es como 2 cuadras al norte. ¿Y dónde queda el norte? Si no sé dónde queda el norte. ¿Para allá? Ya. Bueno, adiós. Oye, ¿y eran famosas? Sí, ya deslavada. Tan flaquita. No, porque va a enseñar.
Hola, ¿ustedes saben dónde es el casting de Hotel para Dos? Eras Distinto a las Daniela. teleseries, po. Sí, po. Aquí Daniela, una mujer liberal. Sí, lo más terrible de este personaje era que yo tenía que usar unas uñas postizas. Esas weas que se le ocurren a los actores. Cosas que uno propone, que en realidad después dice, ¿para qué propuse esto? Unas uñas postizas largas, muy largas. Era terrible. ¿Fue Terrible idea porque- tuya? Idea mía. Estúpida. Y estaban pegadas. Entonces no es que... No era fácil de no era- manejar, po. No, ir al baño. No voy a ser más gráfica, pero era muy difícil. ¿Cachai? No, era muy difícil. Así que, amigas actrices, si quieren ponerse uñas postizas, piénsenlo 2 veces. No Hoy lo están hagan. las press-on que creo que se sacan y se ponen más Ahora, fácil. pues, pero en esa época Sí, me las po, pegaban como imagínate. con la gotita y no tenía cómo sacármela. Oye, tal vez no las uñas, pero queremos saber qué tiene de ti este personaje. ¿Qué tan liberal? ¿Qué tan loquilla? Sí. O no tanto, porque tú eres más rigurosa, más matea. No, yo creo que tengo un poco sí, yo creo que, o sea, todos tenemos algo de nuestros personajes. Siempre, es inevitable. De hecho, pasa que de repente uno dice, chucha, estoy actuando como mi personaje o yo soy así. Tenía unas pechugas que ya no tengo de partida, porque pasé por el quirófano y me... Es que yo después estoy contando una infidencia, nada que ver, pero de tanta, cuéntalo, de man. tanta teleserie de época con corsé, era como una amígdala que tenía yo cuando me sentaba, ¿cachai? Entonces, bueno, eso ya no lo tiene. Pero, ¿Hace bien el corsé entonces? no sé, yo lo pasaba pésimo con el corsé. Las que tenían poco lo pasaban súper bien, pero yo tenía mucho, entonces era muy incómodo. De verdad que era como una amígdala, cuando me sentaba quedaba como así. Me acuerdo que la Tamara Costa tenía como una obsesión ¿Con con tocarte? tocármela. Era como una wea así como... Bueno, en fin. Titular en prensa. No sé qué Tamara te- Costa le Claro. toca las boobies. A José de Cochea. Claro. Pero claro, no sé qué mucho tenía de este personaje. Sí, yo creo que sí, un poco loquilla. Sí, un poco loquilla y... Rubia. rubia. No, era como colorina. Era como colorina, sí. Sí. Yo creo que igual yo tengo como esa cosa como... Esa chicana que yo dentro, en alguna parte de mí la tengo. Y ella era muy chicana. Nos Muy encanta eso igual. Sí. Oye, después vino Viuda Alegre. Esa fue mi última teleserie. Esa fue tu última teleserie. Eso te iba a preguntar, ¿por qué fue tu última teleserie? ¿Qué pasó ahí? ¿Querías Lo que ser pasa es que mamá? yo, claro, eso fue, yo entre medio, después de esto, yo llevaba mucho rato tratando de ser mamá. Y no me resultaba, y un día voy a hablar con Vicente, creo que esto ya lo he contado varias veces, pero lo vuelvo a contar para el público nuevo, y le digo, Vicente, yo me quiero embarazar. Y no me está resultando, y creo que la única alternativa que tengo es como focalizarme en eso, ¿cachai? Tenía la posibilidad de que mi pareja estaba trabajando y trabajaba bien, por lo tanto yo podía darme como la libertad de estar un rato sin pega. Vicente me dice, yo feliz, me encanta que lo hagas, te encuentro súper valiente, pero te aviso al tiro que te vaya a quedar sin pega. Qué duro Porque, igual. sí, porque yo no era protagonista, yo no era rostro, ¿cachai? Entonces, no es que a mí me iban a retener y me iban a pagar el prenatal ni el postnatal. Yo me tenía que ir para mi casa y aspirar a poder volver a una teleserie después. Ese era como el único... Yo tomé el riesgo. Pero sin ningún sueldo. No, sin nada. No, para O la sea, casa. ni prenatal, No, ni nada, para la casa. postnatal. Para la casa. Además que en esa época en TVN, acuérdate que bueno, muchos pusieron juicios después, demanda y qué Sí. sé yo, pero no teníamos contratos de Guau. o sea, no había imposiciones, no había ni una de esas cosas. Me fui para la casa nomás, me fui para la casa con el apoyo de mi pareja, ¿cachai? Qué De aperrar en... Bueno, pero a los 3 días me quedé embarazada. Como que Pero era- es que estaba fue aquí. automático. Fue automático, porque de verdad era como que solté el chip y yo venía además como trabajar. Además yo trabajaba haciendo clases en la Teletón. Yo hacía clases de teatro, tenía un elenco estable, entonces tenía 2 veces a la semana también, o sea, trabajaba mucho, Sí, po. ¿cachai? Y claro, solté y me embaracé y después de eso Vicente me llama a la teleserie que seguía.
¿cachai? Yo estaba recién parida, de hecho, la Momi, yo le daba leche ahí en el entreset, me las cuidaban entre las continuistas, las maquilladoras y todo. Y volví con la Momi chiquitita, o sea, venía, pero así. Y esa fue la última teleserie que hice, básicamente porque después vino Los Exitosos Pels. Que fue la Y ahí primera. salió mucho elenco. Y ahí salió mucha elenco. Los gente. Exitosos Pels se Claro, cortó porque todo. esa teleserie era una teleserie con 15 personajes. Sí. Donde además priorizaron los personajes, los actores que tenían contrato. Claro. Y el con guión canal. venía de afuera. Y el además. guión venía de afuera. Ya creo que Eso ahí te ya estaba limita, empezando a marcar Exacto. más la cosa. Sí. Y ahí ya, chao, para la casa. Y nada. Oye, ¿y cómo llega a ti? Porque después de esto, claro, estás un tiempo fuera, haces un par de teleseries en Entre unas medio, con apariciones, cosas entre como, medio. claro, como participaciones especiales, Sí. en algunas cosas como Sin Anestesia, Sí, en Te doy la Valió la vida, valió la pena. pena, exacto, valió la pena. ¿Cómo Sí. fue este tiempo así entre ir y venir? Y después llega a ti la producción teatral también. Sí, yo fui muy feliz criando y tuve la suerte de tener el apoyo de mi pareja, entonces no me arrepiento de eso. Lo que sí, efectivamente, claro, dejé pasar mucho tiempo. Podría haberlo hecho antes, pero también fue por algo, Sí, o po. para algo. Y en algún momento me llama el Pipe Arratia a trabajar a Ya. Verdad Oculta. ¿Verdad? Y eso fue como, ¿what? Y yo estaba trabajando, yo trabajaba tiempo completo en la Teletón. Sí, po. Entonces, de hecho, ahí, ¿lo puedo decir? Sí. Sí. Y tú puedes decir lo que quieras aquí. Ahí nos conocimos. Sí, pues. Y es tan pavo, porque yo trabajaba en la oficina de al frente de él. Y llevábamos mucho tiempo trabajando juntos. Nos veíamos, tú eres súper piola igual. Súper, Todavía. Quitadita todavía, bulla, muy en el quitadita molde. bulla. No, y de repente un día me dice, oye, que sabes que yo soy admirador tuyo. Y yo digo, Tierno. y yo, ¿por qué? No, porque me gustan mucho las teleseries y yo sigo a la Dayana Andrea. Me encantaba la Dayana Andrea, no sé cómo fue. Le digo, pero ¿cómo no me contaste antes? No sé qué. Bueno, yo tengo un programita que hago, así como un programita donde entrevistamos en Instagram. Entonces yo digo, obvio, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Cachai? Como... Sí. bueno, así nos Así conocimos. fue. Bueno, y en esa época yo trabajaba ahí y me llaman a esta teleserie y digo, o sea, obvio que tengo que hacerlo, pero yo tenía mi pega, entonces tenía que dar firmar esos permisos po. permiso sin sueldo y me iba a trabajar a la teleserie. Se suponía que yo iba a trabajar 2 veces a la semana, no era más que eso, pero terminé trabajando mucho. Y de hecho me quedé varias temporadas. Entonces, no sé si 2. Sí, pues, Creo como que 2 temporadas temporadas. tuviste. Estuviste Creo- como un año en esa Sí, teleserie, ¿no? como un año. Entonces tuve que dejar de trabajar en lo mío y volví. Ahí dije, bueno, me la juego y vuelvo a las teleseries. Y sobre todo a un ícono como Verdad Oculta. Igual. Ya, verdad oculta, que claro, como dice la Magda Maxnip, dice, a mí nunca me llamaban a verdad oculta, nunca me llamaron. Entonces quiere decir que yo soy pésima actriz porque han pasado todos los actores de Chile, han pasado por verdad oculta. Quiere decir que yo soy muy mala. ¿Cachai? Como que no pasaste por verdad No, oculta, Magdalena. como, bueno, la Magda es lo máximo. Bueno. Claro, y me llaman a esta teleserie donde, como dice, me fue la señora del censo la otra vez a hacerme el censo y me dice, ¿a usted la maquillaban de vieja para esa teleserie? Sí, te veías mayor en esa Muy teleserie. mayor. Sí. Y sufría. Pero no me ¿verdad? maquillaban de vieja, Pero- el maquillaje era súper natural, yo me veía vieja. No tenía tanto maquillaje, yo creo. Me veía El vieja. filtro nomás. del lente, no Es sé. que el pelo señor. tan liso. El pelo tan liso, me veía como igual a mi medio, mamá. sí. Muy ¿Qué? seria. Muy además era seria. sí, bueno, era un personaje bien en el molde, se vestía como bien, era bien pava. Y ahí vuelvo a Verdad Oculta. Y eso además me abrió la Connie, una amiga que tenemos en común, me obligó a abrir Instagram. Yo tenía un Instagram No privado. tenías Instagram. Yo tenía Instagram, pero privado, piola. Yo soy súper poco... Nunca tuve Twitter. No, No, no hay que y tener no lo Twitter. voy a No, tener es una porque cloaca. encuentro que es un asco. Sí, horrible. No, ni siquiera sirve para informarse. No, pura Eh, fake news. Sí,
No, y además es tan agresivo que no. Ya, bueno, y me obliga a hacer un Instagram abierto, digamos. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer con la teleserie y era como esta Verdades Ocultas y Dayana Andrea. Ese era como el match, ¿cachai? Como que la gente hacía Son como la Dayana misma, Oculta. son Era la la misma. misma. ¿Qué le pasó? Avanzó Dayana Andrea, puta que le empezó a ir bien, ¿cachai? Como ese era el match y por ahí empecé a agarrar mis seguidores, básicamente. Oye, ¿y cómo evalúas tu paso por esta mega producción? Porque esta igual volvió a ser una mega producción. Sí, po. Sí, teníamos harto frío, sí. Es que La Colmena es muy helada. La Colmena es el estudio de Chile Films, el grande. Sí, po. Lo que pasa es que además tú venís llegando... Mira, llegar a una teleserie que ya está corrida es muy difícil, porque uno tiene que enchufarse con códigos que ya están establecidos, que ellos ya llevaban mucho rato teniendo. Entonces... me pasó que, claro, que fue como un lujo volver, ¿cachai? Como que me dije, aquí la entrego toda. Lo quise hacer como con todo el amor. Además me tocaba trabajar con Falcón, que yo tengo muy buena relación con Juan. Entonces teníamos una dinámica muy entretenida. Y el resto de mis compañeros, bueno, los fui conociendo ahí. La Pancha Gavilán, yo había trabajado con ella mucho, qué sé yo. Pero claro, era una teleserie que veía todo el mundo y que todo el mundo te decía, ya, pues, ¿cuándo termina la teleserie? Y la gente la seguía viendo, entonces, Tipo. señora, no la vea, ¿cachai? Pero Mi abuela sí, se la sabía de memoria. Yo me perdí, yo me tengo- explicó el cambio de cara. yo tengo que... Súper bien. ¿Sí? Sí. Ah. Sí, bueno, es que tenía esas cosas, ¿no? Que la gente se las compraba. Lo que pasa es que esta teleserie yo creo que fue tan exitosa porque esto era un melodrama puro. Sí, po. Esto era el melodrama de las teleseries de la época. Esto era Topacio. Sí. Y tú te comprabas y todo, que le cambiaran la cara a la todo. Carmen Zavala, que después se volviera más alta, más baja, daba lo mismo, que Que después volviera a tener volvía la la misma, Javiera Díaz de Valdés. volvía la Javiera Díaz de Valdés, volvía la Carmen después de tener la misma cara, todo te lo comprabas. Entonces, estaba permitido. claro, era muy entretenido de hacer. Además, volver a Chile Films, que yo había empezado en Chile Films a trabajar, entonces era entretenido estar ¿Y ahí. cómo fue volver de nuevo a un elenco estable, con tus compañeros, algunos con quien ya habías trabajado? Fue súper bueno, fue bonito. La Pancha Gavilán, yo había trabajado mucho con ella y de hecho nosotros con la Pancha tuvimos toda una tienda ¿Sí? cuando estábamos sin trabajo. Nuestras parejas nos apañaron en ese momento. Un emprendimiento fue pésimo, pésimo. Emprendimiento de pandemia. Nos quedamos con toda la ropa, nosotras. ¿Qué pasa con eso? Emprendimiento de ropa. Mal. Ay, no hay que meterse. No, si no hay que meterse. No, si uno tiene que hacer lo que Busca uno sabe cosas pa' hacer. uno. Uno tiene que hacer lo que uno sabe hacer. Bueno, Sí. y nada, po, y fue súper buena experiencia en realidad. Volver a trabajar con compañeros, con equipos gente nueva, que yo no conocía, y otros que yo conocía de la vida, De toda la vida, directores, sí, po. ¿cachai? Claudio López de Lery, al Pipe Arratia, yo lo conocía, pero nunca había trabajado con él como director. Trabajar de nuevo con Víctor Huerta, que son, bueno, ustedes los conocen. Sí. Entonces fue bonito, fue muy entretenido y yo agradezco mucho haber tenido la posibilidad de volver a reencontrarme con la gente, en el fondo, a través de esta teleserie. Sin duda, yo no fue de otra manera. ¿Y qué te pasó cuando tu personaje ya tiene que salir? ¿Hubiera querido seguir en Yo esta quería que me teleserie? mataran. Ya. Yo quería tener mi toalla al lado de Camiroaga, la verdad. Es que eso era lo que uno aspiraba a la toalla, voy al Sí, meme. po, y al meme de la toalla. Porque me estaban mandaron a esos memes, Brasil. Me mandaron a Sí. Brasil, qué fome. Sí, Y tendría además que haberte embarazada de mi hija, Sí, pues. como vientre de alquiler. Vientre de alquiler. Sí. No, sí, me frustré un poco, la verdad. Yo quería mi toalla. Bueno, pero igual esta teleserie sobrevivió a la pandemia, pasó por Todo, harto. todo, sí. No, bueno, yo después tengo que reconocer que me costó mucho engancharme. Cuando fue la temporada, después que yo salí. Es no que después porque pasaron 20 años. pasaron 20 años y yo me perdí. Te juro que yo trataba de verla y me perdí. No, me costó eso que yo estaba adentro. Sí, había que seguirla Pero día me a día. costó. Sí, porque además no tenía el tiempo para verla todo el día, entonces tampoco era como tan fácil. Pero una maravilla que además se pudiera hacer una teleserie, bueno, un poco lo que... Esta teleserie estaba inspirada originalmente no como en la tele, no en esa serie, pero sí el proyecto de que siempre fuera larga. Esto era como Secreto del Puente Viejo. Claro. La española. ya, La sí. española, sí. Claro. Entonces,
esta cosa de que uno sabía que se iba a seguir generando trabajo para muchos actores era muy bonita también. Claro. ¿cachai? Sí. Y tú te ibas reencontrando con otros compañeros con los que no habías estado, y iban apareciendo gente que estaba, bueno, muchos estábamos perdidos, ¿no? En la inmensidad. Y empezamos a aparecer y... Ahí tú sabes que, o sea, ¿qué recuerdas que haya sido el más agradecido como de volver o que lo hayan llamado? Que haya estado como... Yo No sé. creo que todos estuvimos agradecidos de volver a trabajar. No sé, yo te mentiría por de decirte Juan Pérez le tiene una animita a Mega, no sé. No, pero yo creo que todos estaban felices. Pero yo creo que todos estábamos felices. Además que esto que dice la Magda no es broma, ¿cachai? Como, no quiero decir que la Magda sea mala actriz, porque no lo es. No. Pero que efectivamente era como, si no te llaman a Verdad Oculta, es como... Puta, como que no pasaste, no sé, no viste el cometa Halley, ¿cachai? Como cosas como de ese estilo, como no viviste una Copa Libertadores, no sé, no tengo idea, Sí. pero era una, claro, fue no Pero sé, no se sé cuánto- agradece todo el trabajo que no dio sé Verdad no Oculta. sé cuántos, sí, Pasaron imagínate. muchos actores. Muchos actores que además estaban perdidos hacía Sí, mucho po. tiempo en las teleseries. Claro, y actores íconos, ¿cachai? Como, no sé, pues estaba el Valo Silva, creo que estaba también, ¿o Sí. no? Claro, yo no alcancé a trabajar con él, pero la Cecilia Cucurella también. Sí, eh, Cucurella, Juan Falcón, que también bueno, estaba Falcón. sin teleserie hace rato. Falcón no trabajaba mucho, sí. José, después vino Pobre Novio y después bueno, Demente también estuviste. Después vino Pobre Novio, sí. Y Demente vino antes. Demente vino antes, que fue en pandemia. Sí. Pero ahí yo también entré a un elenco que estaba armado. Yo llegué a hacer una participación especial, no vine a... Pero igual. Pero era perito súper bueno, y forense. además tenía que besar a Pérez Banem, o sea, hermoso. Hermoso. Todos ganan. No, y además era entretenido porque yo estaba como en la PDI, entonces tenía un personaje que era como una técnico, y entonces había que aprender mucho tecnicismo con respecto a la teleserie. Y además la grabamos en pandemia, que yo Sí, creo pues que- tremendo mérito igual. Y ¿Te después... gusta a ti meterte en proyectos complicados, aprender tecnicismo, No, si a mí me- aprender idiomas? No, te pero veo, mi hija siempre me dice, porque claro, yo entre medio hice muchas señores papi, no sé qué, que hacía participación especial, y siempre me toca hacer de psicóloga, Sí. de doctora de algo. Fui doctora de Schuster cuando se quedó parapléjico también, como que y me dice, mamá, ¿por qué siempre te llaman como al área de la medicina? Tú siempre terminas siendo como médico. Te enricaré médico, no sé. Oye, ¿y hay alguna conversación por ahí con Mega para volver a alguna No, teleserie? cero posibilidad. ¿Cero posibilidad? ¿Por qué? Porque cero posibilidad. Ahí lo dejo. Chucha, Chuta. pero tú no quieres. No, o sea, ¿cómo no voy a querer? Imagínate. Ya. Yo creo que todos los que hemos hecho teleserie en algún momento queremos volver, salvo algunos que no quieren volver. No, si conocemos Ahora- alguno. Bastida, sin ir más lejos. Dice que no volvería a hacer nunca más una teleserie. Pero, claro, a mí me gusta el género. Me entretiene mucho, ¿cachai? Lo paso bien, me gusta la dinámica que se genera con los compañeros. Yo me llevo bien en general con los equipos siempre. Nunca he tenido como... Viene bien de cerca la recomendación, pero es verdad, no soy matea, llego a la hora, hago lo que tengo que hacer, como me gusta. Pero yo creo que no tengo muchas opciones de entrar Claro. de nuevo. Pucha, qué lamentable. Esperemos Pero que se estoy- revierta. Pero estás haciendo teatro. Pero estoy Sí, haciendo tenés teatro y una mucho estoy película. feliz. Estoy Hiciste feliz. una película. Sí, Sí, en po. pandemia también. Sí. Sí, que la grabamos. En pandemia te la- desaforaste. No, me desaforé. Es que necesitaba salir. estaba demasiado monra. Sí, pues, y esa película la hicimos en pandemia en 20 días. Po. Nosotros acompañamos, estuvimos en el estreno de esa ¿De película, veras? Un loco matrimonio en cuarentena. Tuvo un estreno de muy 2 gracioso. días porque había aforo. Entonces, Sí, para que po. todos pudieran ver la película, hubo que ir 2 días distintos. Y al- nosotros al fuimos lugar, los 2 y días. fuimos los 2 días a Sí, cubrir. qué pena que no, porque era muy entretenida. Ustedes la vieron, Sí, era sí, po. graciosísima. Además tenía un elenco. Bueno, fue la última película que hizo Tomás Vidier. Sí. Sí, Eh, y que le gustó. Y lo pasó chancho. Además que todos los que estábamos en esa película, que la grabamos en las casas nuestras, porque mi casa tuvo 3 sets, la casa de Rodrigo Bastida también, 3 sets más, todas eran casas de amigos.
todos queríamos salir. Necesitábamos también... No nos pagamos, la plata la pusimos nosotros. Claro, digo, pero no habían fondos en esa no yo, época, pero nada. Bastidas y el Los Pato. productores. Los productores, digamos. Sí. Pero efectivamente, claro, no había mucho que Mucha hacer. Entonces, yo me acuerdo autogestión. cuando llamamos a Jaime Badel y a Tomás, y los dos estaban en llamas. Nosotros dijimos, Sí, nos van a mandar qué a la cresta porque lindo. van a estar con mucho miedo de salir, porque son Sí, población po. de riesgo. De hecho, nosotros figurábamos con todos los vestimentas. Jacqueline Budón Así, también la estaba Jackie ahí. Budón, ¿cachai? Qué Todo miedo como- trabajar con alguien así porque era una tremenda responsabilidad. Era súper heavy. Bueno, nosotros teníamos comidas con cosas desechables, todo. Yo además era una obsesiva, le hinchaba las bolas a todo el mundo, como que no se sacaran las mascarillas, que el guante, que el traje de astronauta, que no sé qué. Y claro, y además tuvimos hasta, bueno, trabaja el Benja Vicuña, que trabajaba Álvaro Morales, estaba la Milena Bastida, estaba la Magda Maxneff, Juan Bennett, Elena nuestros Muñoz, amigos también, sí. la Nena Muñoz, Gabriel Prieto, estaba Tomás, Jaime, Sí. el Chico Godoy, la Claudia Pérez, el Chico Muñoz, o sea, éramos puros amigos Familia. que dijeron, sí, vamos, ¿cachai? Como hagámosla. Y fue súper bueno, sí, fue bonito. Y después, Buenísimo. teatro, pues. Ahí aquí estoy, y estoy feliz. Con reunión de apoderados. Tremenda Ahora con obra. reunión de apoderado y antes con No me dejé hablando No, solo. que tremendas obras. Sí, igual. pues, No me dejé Nosotros fuimos hablando al solo. Nodo, que estuvo mucho tiempo en cartelera. un año, casi dos. Pilas. Sí. Sí, y ahora estamos viendo otras funciones que se puedan reactivar. Cuando aparezca, nosotros con gusto aquí la traemos para Felices. recomendarla porque es una joya. Es una José, joyita. estamos de verdad llegando que al sí. final de Ah, qué nuestro fome, programa. yo estaba tan entretenida. Tenemos un jueguito así porque queremos saber qué tan reina del drama eres. Y vienen preguntas acá, Como si soy dramática. intensas. Preguntas bastante intensas. Ya. Así que tienes que sacar una cartita por cada lado. Debes responder Sí, con la Voy a tomar verdad. agua. con la verdad. Y nada más que la Perdona. Porque en el camino me llegó la presbicia. Cosas que Entonces, pasan. Elige tu top 3 de los mejores actores chilenos. ¡Ay, qué difícil! ¿Pero por qué me hacen En eso? orden. Número 3 esta semana. No, número 1, Jaime Badel. Ya. Para mí, lejos, el mejor actor de Chile. Lejos, Sequísimo. Sí. 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 ¿Tiene que ser hombres? Sí, pues porque eso tenemos Ah. otra carta que es mujeres. Estas son hombres. Y me va a tocar la misma. No, la vamos a sacar. Pucha, tengo muchos que me... No sé, al Tito yo lo encuentro maravilloso también, ¿cachai? Pero Sí. te podría decir que Tito Bustamante, el Néstor Cantillana, actores que a mí me pasa que los veo y me remecen, ¿cachai? El Pancho Melo, encuentro un tremendo actor, Seco igual. seco. Sí. Bueno, dije más de 3. Sí, no te preocupes, si aquí hay para dar y ¡Qué repartir. miedo! Te Mira, tocó suavecito. No, eso esa no, pregunta. eso no. ya, y me saqué el anteojo, popito. Y no voy a tener que poner... ¿Cuál es el peor look que has tenido en alguna obra, teleserie o película? Yo he tenido muy malos looks. Varios. Yo creo que el Tu top peor, 3, el peor, mi top 3, no, mi top 1, yo creo que las trencitas que usé en Puerta de Adentro. Ah, Porque pero además, no qué sé si, difícil. puta, no me veía tan mal, la verdad, pero mantener las trencitas y cómo se me cortó el pelo, además, porque estuve 6 sí, meses po. con esas trenzas pegadas aquí, mal. El pelo se corta por la base, como que se pudre. Horrendo, sí. Mala idea, pues. Claramente, como me veía ahí en Hotel Hotel Parador, Parador, las uñas. fatal. No, de las uñas para arriba, todo el pelo, la cara, el brazo, todo mal. ¿Y otro peor look que haya tenido en una obra? ¿Una obra o una teleserie? Ah, y en la película, en En Un Un Loco Loco Matrimonio. Matrimonio en Cuarentena, que era cuando andaba con una escafandra de estos bidones de Sí, era divertido. bidones de plástico, Sí.
con Sí. el chico Muñoz, con el chico Godoy, los dos andábamos con esa weá y con unos buzos. ¿no? Unos buses que eran Matados. delincuentes Y además ahí. eran unos delincuentes Bastante especiales. bastante particulares, bien Invitados malos, y que al además matrimonio. no podíamos hablar. Entonces inventamos la tontería de sacarnos, porque todos andaban con mascarilla y nosotros andábamos con esa escafandra, que lo vimos porque unos chinos empezaron Sí, a po, usar la sí. escafandra. Entonces cuando hablábamos, La tapita. sacábamos la tapa. Era muy gracioso. Sí, Buenísimo. ese es un mal look. Oye, llegamos al Llegamos final, al final, porque si se no... nos pasó volando el tiempo. Sí, Yo creo oye, que tuvimos más tiempo de lo que Sí, deberíamos. mucho haber más tenido. tiempo. Nos van a retar hoy día. Ya, pucha, Pero no perdón, importa muchas que... gracias. Oye, vale la pena, hay que sacrificarse. José, tenemos unos regalitos para ti. Gentileza de nuestros queridos amigos de Miguras. Ay, me encantan las cosas de mi Este regalo es oficial y certificado de Reyes del Drama para que lo Oficial. abras, te Qué muestres. emoción, lo voy a abrir. La 10ª persona en el mundo que tiene algo similar. Ay, Sí. no, amo. Solo hay Reina 10 del Drama. Reina del drama, la amo. Me la voy a poner. para una Buenísimo. reina del drama. Mañana me la voy a poner. Me encanta. Oye, y de mono rediseños de la tienda Gracias, Espacio Miguras. X. Sí, Me agradecer a encantan las Miguras. cosas de Miguras. Siempre tengo nos que decir. acompañan. Sí. Siempre nos acompañan cada semana. Oye, aparte que nos acompaña es Mono Rediseños, que es de ropa reciclada, reutilizada, transformada. Él toma prendas antiguas, las transforma, también evalúa y conoce a la gente, entonces Qué la eligió choro. en base Pero a lo no, que más te gusta. pasaste. Mira, por favor, qué bonito, se pasó. Sí, sí, Ahí sí. está. Sabemos que te gustan las pilchas, así que ahí está. Una De Mono pilcha. Rediseños le mandamos un gran poco. saludo a Oye, se Erasmo. pasó. Sí, Muy sí. bonito lo que hace. Sí. Hoy hay que recordarles a todos los que están ahí y a los que no también que mañana va a estar disponible este capítulo en Spotify y también en el canal de YouTube de My World para que lo puedan repetir. Así es. Buena. Y agradecemos a la José por haber venido hoy día. No, gracias a Algunas ustedes. palabras al cierre. Algunas palabras, no, lo pasé chancho. Buenísimo. Muchas gracias, Eso es lo que chiquillos. quería. Me sentí como en casa, me sentí una reina. Esta es tu casa. Esta es tu Sí. casa. Bueno, y si puedo pasar un por aviso. supuesto, por supuesto. Tú ya lo dijiste, estamos con Reunión de Apoderados, obra escrita y dirigida por Rodrigo Bastida y también escrita por la Milena Bastida. Nos ha ido muy bien, llevamos ya casi 4 meses. Y ¿Hasta cuándo van a estar? por ahora, hasta noviembre. Perfecto. Uy, Esperamos, harto. esperamos. Hasta noviembre. esperamos, Oye, le ha esperamos. ido súper bien. Porque Esperamos, no o es sea, es lo fácil. que va, esta es nuestra aspiración, Sí, ¿cachai? po. Por ahora, en realidad, nosotros tenemos función. Siempre es como, no sabemos. Oye, la vamos a traer Pero- entonces como recomendación para Sí. mostrarla con imágenes. Pero está muy entretenida, está Sí. muy Sí, bien verdad. escrita, con Claudio Redondo, con la José Prieto, Claudio Late, el Nico Saavedra y yo. Lo pasamos chancho, la gente sale. Ustedes la vieron. Pasan Sí. por todas las emociones. Todas las emociones, sí. Sí. Y Oye, sí, al final es uno que así, me reí, uno, tengo que decir que yo cada vez que salgo a hacer ese final, salgo con pánico. Porque no sé qué va a pasar. No sé, nunca sé cómo va a reaccionar la gente, pero bueno. Y no Hay sé- que ir a está, verlo. pero está muy entretenida y lo estamos pasando bien en el Teatro San Ginés, viernes y sábado. Así que para que nos vayan a ver. Oye, No nos se lo vemos pierdan. la próxima semana. Sabemos que es 11 de septiembre, pero vamos a estar en vivo igual aquí en My World con un nuevo invitado o invitada. Así que sorpresa, nos nos vemos. Un abrazo. Gracias, Chao, chiquillos. chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta